Sí, nunca mejor dicho, buenos días. Pues realmente se agradece el esfuerzo heroico de estar aquí a esta hora en un sábado, pero vamos a dar inicio a la sesión porque es una sesión que hay 5 comunicaciones y tenemos apenas el tiempo justo, así que les pediría a los ponentes, ¿no?, empezando por mí, que nos ajustemos a los 15 minutos y le voy a pedir a Luis, ¿tú me puedes tomar el tiempo, por favor? ¿Me puedes tomar el tiempo de mi presentación para que sean 15 minutos, ¿vale? Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana que se denomina análisis conductual aplicado en personas adultas. Bueno, es un poco variada la temática, pero vamos a darle continuidad a esto. Después de la sesión, solo por avisar, hay una pausa y después tenemos la conferencia de clausura. Al final de la conferencia de clausura tenemos la clausura del Congreso y la despedida. Así que, pues, bienvenidos. Voy a empezar, yo en este caso soy el primero, con un trabajo que se llama el control instruccional y las contingencias sociales. Así que, antes de empezar me gustaría plantear algo que ya he dicho en otras ocasiones y que tiene que ver con la importancia que al menos yo he entendido que tienen las instrucciones en la vida humana, ¿no? Creo que el seguimiento instruccional, quizá yo lo denomino que es un repertorio básico, ¿no?, humano, y que parece como trivial en la medida en que lo aprendemos desde muy pequeños y digamos como que no ponemos mucha atención a cómo se enseña el seguimiento instruccional y tampoco a cómo se emiten las instrucciones. Y esto es muy importante para la vida social. Es decir, yo creo que el seguimiento instruccional es un ejemplo, ¿no?, de conducta social en la medida que siempre se requiere de otra persona, ¿no? Aparte de quien emite la instrucción, siempre hay alguien, ¿no?, que recibe esta instrucción y responde a esa instrucción y su conducta queda gobernada a partir de esta instrucción. Y yo estoy claro que sin este tipo de repertorio, para empezar, no estaríamos aquí, probablemente no tendríamos cultura, probablemente no tendríamos historia. ¿Por qué? Porque esta ha sido una forma de transmisión de conocimiento y de lo que llamaríamos experiencias que nos permiten no repetir lo que ya otros hicieron. Y a partir de ahí pues se han generado nuevas formas de conocimiento, de comportamiento, de vida, etcétera. Pero está claro que sin este tipo de repertorio, muy difícil estaríamos aquí. Y la vida sería muy distinta, ¿no?, si no tuviéramos este tipo de repertorio de control instruccional. Entonces, lo que yo he querido mostrar aquí es que, muy rápidamente, por supuesto, es cómo el estudio del control instruccional o el de seguimiento de instrucciones, pues abre una serie de puertas a áreas en las que pareciera ser que no tenemos mucho que ver, pero que es todo lo contrario. Ya se han expuesto aquí algunos ejemplos, los cuales voy a insistir, pero muy rápidamente, de cómo, digamos, como analistas de la conducta, podemos entrar a otros campos en los que no necesariamente, en principio, pareciera que pudiéramos entrar. Como ya sabemos, pues nuestros principios, ¿no?, se han generado en el laboratorio y donde pues tenemos un control mucho más riguroso de lo que ocurre en ese laboratorio. Diseñamos ambientes en los cuales ocurren solamente las cosas que nosotros queremos que ocurran. Es decir, en términos de programar, de arreglar las condiciones experimentales, todo eso depende del experimentador. Ya lo que ocurre, ¿no?, lo que ocurre en el laboratorio con los sujetos experimentales, pues ya es otra cosa y ya es realmente lo que estudiamos. Pero en el campo, digamos, de la vida social y la vida cotidiana, pues el control que tenemos realmente es escaso. O sea, casi no, es todo lo contrario, ¿no? Toda la rigurosidad que tenemos en el campo, digamos, experimental, básico, el laboratorio, no lo tenemos en la aplicada. Esto ha llevado a una serie de discusiones que incluso ayer había un poco esto de que si los aplicados y los básicos, que unos tenemos que ir
a ver al otro, ¿no? Y ver lo que hace. Yo creo que de los ejemplos que quiero poner es que hay gente que ha hecho de las dos cosas y que no necesariamente se parte de esta división que es un poco arbitraria, ¿no? Aplicado contra básico. Yo creo que cualquiera de nosotros como analistas de la conducta podemos hacer investigación en laboratorio, sí tenemos las condiciones, pero también lo podemos hacer en cualquier otra actividad humana, ¿no? Si es que tenemos que estar ahí. Profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar en empresas, en escuelas, en hospitales, en un montón de escenarios, evidentemente donde hay comportamiento humano. Y es posible arreglar ciertas condiciones para poder hacer estudios en comportamiento humano. Entonces, partiendo de ahí, pues es que venimos de una tradición muy importante, que a veces creo que no la reconocemos, y esto lo que debería darnos es claridad de cuáles son nuestros principios, y con ello, ¿no? Podemos hablar con otra gente de otras disciplinas, de otras actividades, y nos podemos entender perfectamente. Perfectamente, podemos hablar perfectamente con biólogos, con sociólogos, con químicos, con neurocientíficos, con quien me digan, ¿no? Si nosotros tenemos claridad, ¿no? Toda esta gente, de alguna manera, pues está en nuestra historia, ¿no? Evidentemente es una alineación muy corta, hay muchísima gente detrás, pero solamente por destacar algunos, ¿no? Neil Miller, ¿no? El hombre que trabajaba en biofeedback, ¿no? Que fue muy importante, muy importante, pero no solamente hizo eso, hizo otras cosas, tanto en el laboratorio como en el terreno aplicado. Bueno, Pavlov, pues ya no se diga, Piaget, que de alguna manera forma parte de la historia de la psicología, Tolman, ¿no? Otro tipo muy importante también, que hizo unas contribuciones que a la fecha, ¿no? Siguen estando, aunque podamos interpretar lo que él hizo de otra manera, pero es digamos, su estrategia de términos de laberintos, y que, por ejemplo, sí fue ayer, el primer día, ¿no? Se mostraron ejemplos de que los laberintos todavía, ¿no? Nos pueden dar cosas si tenemos claridad de qué es lo que queremos estudiar, y no necesariamente hacer una interpretación cognitiva. Bueno, Watson, ¿no? Pues no hace falta decir mucho de él. Harlow, ¿no? Muy famoso, ¿no? Estudiando lo que llamó el amor maternal, ¿no? Y cómo explicó que esto no era una cuestión de instinto. Bueno, Skinner, que como decía un profesor mío, es el que nos ha dado de comer, pues también muy importante. Pero quiero decir que no es el único, ¿eh? No es el único. O sea, Skinner hizo una serie de aportaciones, pero los demás también. Maurer, ¿no? También Thorndike, bueno, pues el antecedente directo de Skinner, y el que otra vez, ¿no? nos abrió la puerta para hacerle investigación, pues es ni más ni menos que Darwin. Entonces, si venimos de las aportaciones, por ejemplo, de Darwin, que es un biólogo, es muy interesante hablar con esta gente, muy interesante. Por un ejemplo muy rápido, el libro de Skinner, que se llama La conducta de los organismos, estoy seguro que nadie se ha preguntado, por qué le puso organismos. Después se escribió ciencia y conducta humana, claro, ¿no? Pero si le preguntan a un biólogo qué quiere decir organismo, ¿no? Pregúntense, se los dejo de tarea, de verdad. Cuando se encuentran a un biólogo, pregúntenle qué significa organismos. Y verán que es sorprendente. Y a lo mejor podemos entender por qué Skinner puso ese nombre al libro, a su primer libro, que es quizá el más importante. Bueno, y aquí está otro hombre que a lo mejor lo reconocerán ustedes, que es Cantor. No soy cantoriano, aclaro por si las dudas, pero estuve cerca de la aproximación cantoriana. Y la verdad es que fue muy importante, ¿no? Fue muy importante a nivel conceptual, a nivel de entender una serie de cosas, conceptos, por ejemplo. Sin Cantor probablemente seguiríamos, y a veces seguimos utilizando conceptos que no son los que nos corresponden, y que da una visión muchísimo más amplia, ¿no? Que la propia visión de Skinner. El problema de Cantor para mí ha sido ir, digamos, metodológico, ¿no? Es aterrizar lo que conceptualmente él planteaba. Pero él ya decía cosas como, es muy interesante, ¿no? El título de este artículo, que lo publicó hace tiempo, que es, bueno, yo aquí no lo veo bien, pero dice, un análisis del análisis experimental de la conducta, ¿no?
Y él hace en este artículo que es muy corto, pero es muy importante, él dice qué es lo que muestra un gran respeto por el análisis de la conducta, cosa que pareciera que no, y hay quien a veces, pues, inclusive algunos kantorianos, como que Skinner, ¿no?, estaba todo equivocado y como que lo que hizo, pues, era relativamente importante, ¿no? Pero Cantor tiene una noción que para mí es muy, muy importante, y espero a ver si la puedo compartir con ustedes, que el análisis de la conducta, ¿no?, que ya digo que mostró un gran respeto por lo riguroso, porque sobre todo conceptualmente dejaba fuera, ¿no?, todos los términos mentalistas, que aquí Cantor incluye algunos de los cuales se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, emoción, sensación, drive, conciencia, mente, ¿no? O sea, no necesitamos eso, y el análisis de la conducta no necesita esos términos para explicar el comportamiento de los organismos, ¿no? Entonces, él hace una disección de qué es experimentación, qué es análisis y qué es conducta, o sea, los tres términos, que a veces no pensamos en ello, ¿no? Y pensar en ello, ¿no?, nos lleva a entender cuáles son nuestros principios y qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra tarea, ¿no? Y entonces eso nos debería dar mucha confianza para entrar a otros campos en los que aparentemente no entramos, o entramos con una actitud un poco sectaria. Pero a lo que voy, me parece que es muy importante en Cantor, es que él habla del movimiento del análisis de la conducta, como movimiento. Y un movimiento, a diferencia de un partido, de una secta, un movimiento es algo que va incluyendo, ¿no?, que va incluyendo elementos, que va incluyendo nociones, que va incluyendo teorías, y no descartando. Y a veces parece que somos como muy sectarios, o sea, como que si alguien no habla nuestro lenguaje, no, pues ya lo hacemos a un lado, en lugar de tratar de entender y tratar de explicarles qué es lo que nosotros hacemos. Y cuando lo explicamos bien, la gente nos entiende, de verdad que la gente nos entiende, a pesar de que vengamos de campos muy distintos. Filósofos, por ejemplo, también, que los filósofos a veces hablas con ellos y tienen unas ideas impresionantemente alejadas de lo que nosotros pensamos, pero cuando uno se los explica y les dice qué hacemos, pues nos van entendiendo un poco mejor. Con los neurofisiólogos, por ejemplo, que es gente con la que yo trabajo en el Instituto de Neurociencias, y mis colegas son fisiólogos, me choca el término neurofisiólogos, pero bueno, fisiólogos al fin y al cabo. Cuando hablan de que la memoria de la célula o de la neurona, tú dices, ¿pero cuál memoria? ¿De qué memoria me estás hablando? ¿Por qué? Porque una célula, una neurona se reactiva y eso le llamas memoria. Ah, sí, porque guarda la información. ¿Cuál información guarda? Y cuando uno se lo explica, ¿no?, así con detalle, dices, bueno, tienes razón. O sea, lo entienden, ¿no?, que son términos que no nos ayudan a explicar las cosas, ¿no? Y efectivamente, se vuelven como sustantivos, ¿no?, como si la memoria fuera algo, ¿no? Y, por ejemplo, toda la neurociencia cognitiva conceptualmente tiene fallos tremendos, ¿no? Pero habría que saber y hablar con ellos para explicárselos, no porque nosotros lo sepamos. De hecho, la crítica más importante a las neurociencias cognitivas la hizo un filósofo y la hizo un fisiólogo. Y es muy importante también saberlo. ¿Por qué? Porque eso nos permite hablar incluso con los cognitivos y explicarles por qué han atribuido, ¿no?, características o fenómenos psicológicos al cerebro, que es una idea equivocada, ¿no? Para nosotros el cerebro es una variable dependiente, no independiente. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y cuando esta gente lo entiende, de verdad que, bueno, les voy a decir que cambian toda su vida, pero cuando menos es una manera en que podemos hablar con ellos, ¿no? Bueno, me quedan 3 minutos. Y apenas voy a la primera. No, voy a ir muy rápido. Pero en realidad eso es lo que quería decir, como es poco tiempo, pero les quería mostrar algunos ejemplos. Bueno, Peter Killeen también habla del futuro del análisis experimental de la conducta, un artículo importante. O sea, por un lado tenemos el pasado con Cantor, pero por otro lado tenemos a Peter Killeen que nos dice por dónde podemos ir, ¿no? Y yo les sugiero que lo lean, el Peter Killeen, que lo revisen, porque también no es que exactamente nos digan qué tenemos que hacer, pero sí nos da una idea de qué es lo que viene, ¿no? Y bueno, los campos, ya Luis el otro día hablaba de la inteligencia artificial, pero es un campo en el que nosotros podemos estar ahí. Un problema que tienen justamente, que tiene que ver con el tema, es el problema de las instrucciones. Las máquinas operan con instrucciones. Y a veces no saben exactamente cuáles son los efectos que tienen sus instrucciones. Entonces, toda la robótica, todo esto que está ahora, el problema
si leen un poquito de robótica y lo que hay ahora, y el problema que tienen es justamente instruccional. Cómo juntar dos cosas, cómo decirle al robot, a la máquina, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que no se equivoque. Porque una equivocación puede ser muy importante ya a ese nivel, ¿no? Bueno, otro campo, lo voy a mencionar así muy de pasada, la economía conductual. La economía conductual, que ahora está un poco, vamos a decir, de moda, es otro campo donde los analistas de la conducta podemos entrar, y parece que los economistas están descubriendo, ¿no?, lo que sería la economía conductual, cuando es exactamente al revés, es exactamente al revés. Bueno, este hombre que escribió un artículo, dice algunas características y argumentos en favor de una ciencia del análisis de la conducta como máquina, o sea, o la máquina, hacer un análisis conductual de la máquina. Bueno, no hay tiempo para explicar esto, pero hay gente que ya que pareciera que una máquina ya se comporta como un organismo, ¿no? Entonces, pero hay que decirle que, y otra vez, las instrucciones son muy importantes. Los ejemplos que hay en robótica actuales, ¿no?, son impresionantes. Ya se nos dieron algunos ejemplos, pero son impresionantes las cosas que se pueden hacer. Pero todavía faltan cosas en donde los analistas de la conducta podemos encontrar un campo ahí. Bueno, la gente cognitiva, también ya hacemos contacto con ellos, porque ellos ya ahora incorporan en su noción el ambiente, cosa que se les había olvidado. Sí. 100 años después se están dando cuenta, y esta gente, por ejemplo, este artículo, ¿por qué los cerebros no son computadoras? ¿Por qué el conductismo no es satanismo? ¿Y por qué los delfines no son simios acuáticos? ¿No? Es muy interesante lo que están planteando, hay que escucharlos también para darnos a entender, y quizá podemos trabajar mejor, ¿no? Bueno, lo de Baum, pues ya el año antepasado vino por acá y planteó su teoría, que es de las teorías más novedosas. Se puede estar de acuerdo o desacuerdo con él, pero hay que entender qué es lo que dice y qué es lo que cambia ahora, ¿no? Bueno, por el tiempo, pues gracias. Creo que tú la puedes poner, ¿no? Tengo que ponerlo. ¿Qué pasa? ¿Se lo pasas? Pasa el power para la gente, pones apuntado los nombres. Bueno, voy a anunciarlo, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente... ¿Cómo se pone, cómo se proyecta? Control L. Ahí está. Bueno, la siguiente presentación es ¿por qué el deportista no disfruta compitiendo? Un análisis conductual de las causas, consecuencias y soluciones, presentado por Rafael Pesini. Okay. Muy buenas, yo me llamo Rafa Pesini. Algunos me conoceréis por mi divulgación en redes sociales por Conducting. Y bueno, además de psicólogo deportivo, pues sí que llevo 14 años compitiendo como deportista, como jugador de fútbol sala, y también 2 años como entrenador. Entonces voy a hablar también un poco desde mi experiencia. La gran pregunta es, pues, ¿a qué se debe que un deportista no sea capaz de disfrutar mientras compite? Y la respuesta corta es miedo. Solemos utilizar eufemismos como ansiedad, presión, nervios, tensión, etcétera. Aunque si nos damos cuenta, en verdad, yo creo que siempre nos estamos refiriendo a miedo. Y ahora la siguiente cuestión, pues, sería ¿miedo a qué? Miedo a cometer un error, miedo a las críticas de los demás, miedo a inserte frase. Entonces, yo he llegado a una conclusión de que habría un miedo común a todos estos, que veremos más adelante con ejemplos. Y es el miedo a no ser suficiente como para merecer el amor de los demás y quedarnos solos. Esto tiene una base en la filogenia de nuestra especie, que es un miedo a quedarnos solos. Cuando vivíamos en manada, quedarnos solos significaba
morir y no asegurar nuestra reproducción y supervivencia como especie. Este miedo se transformaría a través del lenguaje en un miedo aprendido, a través del cual interpretamos de forma errónea ciertos sucesos como si fuera una demostración real de una supuesta falta de valía. Todo esto, por supuesto, es ficticio y como consecuencia que nadie nos quisiese y nos quedásemos solos y muriésemos. Es interesante cómo Skinner en el año 53, en Ciencia y Conducta Humana, tiene un pequeño retazo de esto. Aquí habla de conductas de evitación que nos lleven a consecuencias como perder el afecto, el amor o los servicios de alguien muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué situaciones, paréntesis, estímulos provocan miedo e inseguridad al deportista? Bueno, he puesto aquí 7 ejemplos, pero en el deporte pues hay muchísimos más, obviamente. Y si nos damos cuenta, todos estos ejemplos, al final el deportista, en mi corta vida como psicólogo deportivo, lo que yo siempre observo es que el deportista lo interpreta como que eso equivale a que no vale. Es decir, si el entrenador me grita, equivale, o sea, es porque no valgo. Si un compañero no me pasa el balón, es porque no valgo. Si fallo una ocasión, es porque no valgo. Si el entrenador me pone poco, es porque no valgo. Cuando muchas veces, pues, lo que trabajamos es que, por un lado, esto, bueno, ahora hablaremos más adelante, ¿no?, de que hacemos psicoeducación sobre, entre otras cosas, determinismo ambiental, y muchas de estas cosas, pues, no dependen del jugador. Y luego, por supuesto, otras se explican no tanto por él, sino, por ejemplo, porque al final son beneficios personales del entrenador. Es decir, que al final no es una cosa... Digamos que eso no habla de ti, de lo que depende de ti, sino que al final es porque el entrenador está contrarrestando su propia inseguridad contigo o las expectativas de tus padres o compañeros de equipo. Al final, pues, es una cosa que habla de ellos y no del propio jugador, ¿no? Entonces, visto esto y que el jugador sufre por estas cosas, pues, ¿qué pasa si compito con miedo? Pues, por un lado podemos hablar de la inhibición recíproca de Joseph Wolf, que básicamente lo que él lo trae desde la fisiología y es básicamente la imposibilidad de estar tenso y relajado al mismo tiempo. En este sentido, pues tampoco podemos experimentar una emoción agradable y una emoción desagradable al mismo tiempo, lo que nos lleva a concluir que no podemos disfrutar si tenemos miedo. Y la segunda parte de esto no es solo no disfrutar, sino los efectos del miedo excesivo, pues van a provocar un bajo rendimiento también. ¿Por qué? Bueno, pues como ya sabemos, las respuestas de estrés provocan secreción excesiva de cortisol y adrenalina, lo cual, como podéis ver en la imagen, pues lleva a otros síntomas psicofisiológicos, como pueden ser pues, el incremento de la tasa cardíaca, la sudoración, la presión arterial, etcétera. Todo ello lleva al cuerpo a una aceleración, a una descoordinación o desincronización de los movimientos deportivos. Al mismo tiempo, todo este procesamiento de tantos cambios fisiológicos, al final al organismo le consume muchísima energía. Yo el año pasado tuve un caso muy especial entrenando de un chico con 10 años que, bueno, era disfuncional en bastantes sentidos, pero fue muy impresionante pues descubrir después de un partido que yo lo saqué y nada más entrar, él no podía ya ni correr ni hacer nada y al preguntarle si era un cansancio físico o mental, bueno, aunque en verdad son las dos, ¿no? Pero él sí que me dijo, es mental, Rafa, es de los nervios. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, además de que cómo con esa edad un niño se da cuenta de que es la parte mental la que le está afectando a salir al campo y a estar ya súper derrotado, ¿no? Luego también a nivel filogenético podríamos hablar de cómo, del valor de supervivencia, de cómo el miedo dispersa la atención para aumentar la probabilidad de supervivencia. Esto tiene sentido, ya que filogenéticamente en nuestros genes, antiguamente cuando vivíamos en manada, si nos podíamos poner a un peligro, teníamos que dividir mucho más la atención para que no nos pillase por sorpresa. Esto en un contexto deportivo pues nos lleva a dividir nuestra atención y no atender a los estímulos importantes en cada momento. Si estoy pendiente de la afición rival, de mi entrenador que me está gritando, de mis padres lo que van a pensar de mí, pensando en fallar, etcétera, pues no atiendo lo que es propiamente al juego,
al rival, a mis compañeros, no atiendo a dónde está posicionado cada uno, a dar el pase correcto, etcétera. Entonces, efecto final, introducimos nuevos estímulos en el contexto deportivo, tanto externos como internos, lo que nos lleva a la imposibilidad de disfrutar y al bajo rendimiento deportivo. Entonces, soluciones. Pues, a ver, desde el análisis de conducta tenemos muchísimas, dadas las circunstancias de esta ponencia, no puedo decir todo, pero sí que, pues, bueno, este sería como un esquema final, más o menos de todo lo que he dicho. Y abajo, pues me gustaría destacar como soluciones más importantes o que yo trabajo, pues, por una parte, lo que sería la psicoeducación, y es decir, hacer al deportista un experto lo máximo posible en psicología, enseñarle aspectos científicos de la conducta, desde la psicología evolucionista, desde la psicología del aprendizaje y desde el determinismo ambiental. Luego, por supuesto, pues reducir el miedo lo máximo posible. Esto va a hacer que el deportista pueda disfrutar y también, por supuesto, que sin miedo no se den esos cambios fisiológicos que provocan este tipo de cosas que acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reducimos el miedo? Pues con ese cambio de equivalencias de estímulos aprendidas, de situaciones que causan ese malestar al ser interpretadas como una ausencia de valía, y además la exposición a dichos estímulos para comprobar que eso no es así. Y por último, otro punto interesante también, pues es el tema en el deporte, lo que es la identidad o la carrera dual, que es muy importante porque sí que es verdad que la mayoría de deportistas pues basan toda su autoestima o su valía en el deporte, y es muy curioso y sorprendente cuando les preguntas qué más eres aparte de un deportista o qué más te gusta hacer o de qué más disfrutas en la vida, y en verdad es que no saben decir casi nada. Entonces, trabajar en eso, en preguntar o en descubrir qué les gusta o en hacerles descubrir cosas que le puedan gustar, y sobre todo también de cara al futuro como prevención, ya que la carrera deportiva pues termina a los 40, 45 años y después pues hay que estar preparado para ese momento. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael, y sobre todo por ajustarse al tiempo. La siguiente presentación se denomina el papel del coterapeuta, cómo controlar contingencias a las que en teoría no podríamos acceder, 9 minutos, ¿no? por Purificación Martínez y Celia Fernández. Ahí estamos formándonos. Yo vengo muy de Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Nosotras somos Puri y Celia, y en primer lugar queremos agradecer que estéis aquí a SAVECC por haber organizado este congreso. Y bueno, a nosotras nos gustaría hablar hoy sobre el papel del coterapeuta y cómo controlar contingencias a las que en teoría no podríamos acceder. Antes de empezar con la ponencia, nos gustaría... ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Antes de empezar con la ponencia, nos gustaría poner un ejemplo de un caso práctico, ¿vale? Para que a continuación respondáis algunas preguntas, ¿vale? Mateo es un niño de 11 años cuyos padres acuden a consulta describiendo conductas disruptivas en el hogar. Estas conductas aparecen cuando Mateo realiza una petición, un momento en el que los padres dicen que no, pero tras repetirse las conductas disruptivas acaban permitiendo el acceso a lo que piden. Vale, ahora quiero que en estas tres alternativas levantéis la mano en la opción que escogeríais, ¿vale? ¿Qué opción escogeríais? Opción A, intervenir solamente con los padres, ya que funcionan como estímulo discriminativo para las conductas disruptivas, permitiendo el acceso al reforzador. Opción B, intervenir solamente con Mateo, entrenándolo en la conducta de hacer peticiones. U opción C, intervenir tanto con Mateo como con sus padres, entrenando a Mateo en la conducta de hacer peticiones y a los padres pues en ese reforzamiento diferencial. Opción A, mano arriba. Opción B. Opción C. Estupendo. Aquí todos lo vemos y todas súper claro, ¿no? Es la opción C. Y es curioso cómo
en la terapia infanto-juvenil principalmente, vemos muy claro que incorporar la figura de los padres, en este caso, del profesorado, ¿no?, de todos los modelos que está teniendo la persona, es muy importante, ¿no? Pero, ¿y si ahora Mateo tuviera 34 años y su motivo de consulta cuando se sienta ahí en terapia es quiero aprender a controlar la ira? Pues, con una gran probabilidad, acabaríamos interviniendo en el contexto terapéutico a través de la conducta que está ocurriendo en sesión con esta persona. Y nosotros lo que queremos plantear es incorporar la figura del coterapeuta en la terapia psicológica. Hemos querido ofrecer una definición operacional de coterapeuta, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que sería una persona que emite respuestas operantes verbales sobre las conductas del o de la consultante en esos contextos naturales y o forma parte de algunos de los términos de las contingencias que están controlando esos comportamientos, ¿no? Entonces, para expresarle a nuestro consultante o a nuestro cliente que vamos a utilizar estos términos de forma diferente a lo largo de la ponencia, ¿vale? Para expresarle a nuestro cliente la importancia de incorporar esta figura del coterapeuta, lo que le vamos a decir es que piense en personas de su confianza, que considere que le conocen y que preferiblemente sean de entornos diferentes para poder obtener la mayor información posible acerca de esos contextos en los que se comporta nuestro cliente. ¿Para qué sirve entonces el coterapeuta? Pues primero, para obtener información sobre los repertorios conductuales del consultante, sobre todas las variables contextuales posibles que nos puedan ofrecer y los repertorios conductuales del propio coterapeuta, porque si entra dentro de esos términos de la contingencia, pues también está teniendo un papel importante en nuestro consultante, ¿no? Así también nos va a permitir contrastar datos. Decía Mariana Segura en las jornadas de temas que al final en el contexto terapéutico estamos accediendo al mundo concreto de esa persona a través de esas operantes verbales, pero no podemos, por logística, lo ideal sería que estuviéramos en ese contexto natural observando la conducta, pero no nos es posible. Entonces, con la figura del coterapeuta sigue siendo una información verbal lo que estamos obteniendo, pero ya nos va a permitir contrastar datos sobre lo que está ocurriendo realmente en ese contexto natural. Y ya pues posteriormente formular hipótesis, hacer la evaluación funcional y modificar contingencias, tanto del consultante como del coterapeuta. Aquí es importante que tengamos en cuenta que la conducta del coterapeuta también está sometida a los mismos principios de aprendizaje. Luego, también tenemos que tener en cuenta que cuando tratemos con esta figura hay que evaluar la función que está teniendo su comportamiento para nuestro cliente. Ojo, porque aquí el incorporar esta figura también hay que tener en cuenta los principios éticos desde nuestra práctica como analistas de conducta, ¿no? En primer lugar, siempre la prioridad es el bienestar de nuestro cliente, pero también la de no dañar ni perjudicar ni al consultante ni a los coterapeutas, como ya he comentado, ¿no? Vale, vamos a ver ahora el o la coterapeuta en la evaluación. Lo primero que necesitamos es el consentimiento informado de nuestro cliente. ¿Y qué razones le vamos a dar para que nos dé ese consentimiento, ¿no? Pues le vamos a decir que incorporando esa figura podremos obtener un punto de vista más global y realizar más eficazmente el trabajo, tanto en el proceso de la evaluación como en el proceso de la intervención, cuando vayamos entrenando también al propio coterapeuta. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues o que nos dé su consentimiento o que no lo dé. Independientemente de la respuesta que emita, siempre vamos a evaluar las respuestas operantes verbales que ocurran en ese momento, ¿no? Porque puede aparecer conductas clínicamente relevantes o aportarnos información que también sea necesaria para la evaluación funcional. Siempre, independientemente de esto, vamos a presentar un reforzador social verbal ante la conducta de consentir cuando ocurra. Y si no da su consentimiento, pues casi que diríamos que con más énfasis, evaluar las respuestas operantes verbales y, según proceda, pues tendremos que modificar de una forma u otra
pero siempre respetar y aclarar la importancia de añadir al coterapeuta. Aquí también añadimos que cuando hablamos con el coterapeuta va a haber ocasiones en las que quizás aparezcan reticencias para aportar información. Entonces, aquí igualmente tenemos que recordarle la importancia de que todo lo que nos pueda ofrecer va a ir en beneficio de nuestro cliente. En esa entrevista con el o la coterapeuta, pues hemos querido dejar que le diríamos, ¿no? Primero, aclarar que no somos fuente de información, no hay ningún tipo de ocultismo o secretismo, pero nosotros no somos esa fuente de información ni para el cliente ni para los coterapeutas. Preguntarle los motivos por los que cree que ha solicitado el consultante nuestra ayuda, qué ocurría en el momento en el que aparecieron las conductas problemas, si ha habido algún cambio en la conducta del consultante a lo largo del tiempo, las relaciones que tienen en distintos contextos, familiar, social, académico, laboral, y si procede, si estamos viendo que forma parte de alguno de los términos de la contingencia, pues preguntarle cómo responde él o ella ante dichas conductas. Y ahora ya le doy paso a Puri. Bueno, pues yo voy a continuar explicando la función del coterapeuta cuando ya pasamos, ¿no?, a la intervención. He querido hacer esta diapositiva un poco para plasmar que, por supuesto, el punto de partida es la evaluación funcional y dónde tendría cabida, ¿no?, o en nuestra experiencia, dónde hemos usado el coterapeuta. Vale, os voy a hablar de lo que parece más evidente, que es cuando nuestro cliente, cuando estamos en entrenamiento de alguna respuesta alternativa en nuestro cliente, el coterapeuta puede estar tras esa respuesta, ¿no?, lo vamos a ver aquí, facilitar pues la contingencia de reforzamiento. Os pongo ahí, ¿no?, en base a la función, obviamente, os he dicho que el punto de partida es la evaluación funcional y, por ejemplo, un ejemplo sería, si la respuesta alternativa que queremos entrenar no está definido operacionalmente, buscar una solución, pues el coterapeuta va a facilitar el acceso a un reforzador, ¿vale? También en esa misma ubicación, ¿no?, tenemos el hecho de cómo actúa el coterapeuta en la respuesta que queremos modificar, en la respuesta objeto de cambio. Pues bien, ahí lo que facilitaría sería una contingencia de extinción, ¿no?, lo mismo en base a la función y el hecho de poder romper la relación de contingencia, respuesta, reforzador. En este caso, si el comportamiento, la respuesta que queremos modificar o que queremos disminuir es emitir una queja, tampoco está definido operacionalmente, lo que el coterapeuta, para lo que nos ayudaría al coterapeuta sería para no tener ese acceso al reforzador. Otra ubicación es la parte de antes, ¿no?, lo antecedente. Antes que se emita el comportamiento, antes que se emita, perdón, la respuesta. Bien sea la respuesta alternativa, esa que queremos enseñar, pues ahí tendría como lo que son las ayudas, ¿no? La ayuda yo la veo más bien asociada al estímulo, es decir, siempre ante la presencia del estímulo discriminativo y luego tener en cuenta que tenemos que desvanecer, como toda ayuda, esa ayuda, ¿no?, para que luego la respuesta sea independiente de la ayuda, no del estímulo discriminativo, obviamente. Y aquí tenemos el ejemplo que ante un estímulo discriminativo problema, también habría que ver, especificar qué es eso, pues el coterapeuta puede llevar a cabo, en este ejemplo, por ejemplo, preguntas del tipo antes que estamos, qué ocurre, ¿no?, para apoyar, dar esa ayuda al estímulo. Y luego, en el otro tipo de respuestas, en la respuesta que queremos modificar, pues aquí lo usamos para la prevención de respuesta. Es decir, que ante el estímulo discriminativo, antes de que aparezca la respuesta, hay como una especie de bloqueo. Pues en este ejemplo, por ejemplo, cuando estamos ante un discriminativo problema, ¿qué ocurre? El coterapeuta puede dar una señal que está acordada y que ambos saben que ante esta señal no se emite el comportamiento que queremos modificar, ¿no? Bien. Y luego he querido señalar aquí en la parte central, he puesto esfuerzo de respuesta. Lo que yo quiero decir aquí, que también es poner respuesta nueva, respuesta alternativa, es la respuesta que queremos enseñar, es que el coterapeuta está presente mientras el cliente realiza la respuesta. Entonces, ¿qué consideramos que ocurre aquí? Que es como una ayuda a la respuesta.
ocurre durante la respuesta, va asociada a la respuesta y en el ejemplo, para seguir la misma línea, ¿no?, de lo de buscar la solución, pues sería como poder ayudar con un esquema de una manera que ayude cuando está haciendo esa respuesta de buscar la solución. Quizá, y he añadido ese segundo ejemplo por si puede ser más clarificador, si nuestra conducta objetivo fuese ir al trabajo, el coterapeuta lo podríamos introducir de manera de llevar en coche a nuestro cliente, ¿vale? Un poco así, ¿no?, como un facilitador ahí. Y para terminar, nos queremos presentar peculiaridades, ¿no?, cosas curiosas que puedan aparecer cuando hacemos uso, nos valemos de la figura del coterapeuta. Pues, en principio, que como señalaba mi compañera Celia, ¿no?, la información es completamente confidencial. Pero, ¿qué ocurre si nos llega información por parte del coterapeuta que el cliente no nos ha visto? Pues, tenemos que valorar ante qué información estamos y plantearnos, pedir autorización en caso de que creamos necesario devolver esa información al cliente. Esto no quita, imaginaos que no conseguimos la autorización, pues bueno, no podemos usarla. No podemos devolverla, pero obviamente sí la usamos para la evaluación funcional. Aquí os doy una pincelada práctica que a mí me ayuda mucho, que es entrevistarnos con el coterapeuta o los coterapeutas después de haber evaluado con el cliente todas las áreas, o como mínimo la área a la que pertenece el coterapeuta, ¿vale? Luego también, a mí me ayuda, para luego cuando recopilamos toda la información, cuando hay información diferente, ponerle algo que la haga distintivo, una señal, otro color, para tener muy claro quién te ha dicho qué, el que te ha dicho qué. Luego, otra característica que nos podemos encontrar es recibir información contradictoria. Imaginaros que el cliente te ha dicho una cosa respecto a un aspecto y el coterapeuta te dice otra. Entonces, ¿cómo podemos salvar o intentar un poco resolver esa situación? Si disponemos de otros coterapeutas, podemos ver qué dicen otras personas acerca de ese aspecto, no de esa información. Y hacer especificaciones a nuestro consultante, a nuestro cliente, respecto a esa contradicción. Claro, no vamos a decir solamente eso tiene que hacerse en un contexto de especificaciones que no salta a los ojos de nuestro cliente, que estamos haciendo una indagación especial con esa información, ¿no? Eso son cosas prácticas. Y de esa manera que podría ser una información complementaria. Y luego la última columna que hemos puesto ahí, pues es referida a la información respecto a los cambios. Y aquí hay varios aspectos. Uno, que esto no es que sea solamente el primero, no es que sea exclusivo de usar un coterapeuta. O sea, es cuando tú le explicas a tu cliente que sus cambios, los cambios que va a tener en su respuesta, puede conllevar cambios en la respuesta del coterapeuta. Sí, gracias, me lo acabas de decir, compañero. Vale, ¿qué pasa? Que cuando esos cambios son pérdida de privilegio para el coterapeuta, en ese caso, a veces volvemos a contactar con el coterapeuta para recordar que esos cambios están dirigidos al bienestar del cliente. Bien, y por último, el último punto que ponemos ahí es que al final la información que nos proporciona el coterapeuta es una medida de cambio, igual que la del consultante, pero tenemos esas dos fuentes, la del consultante y la de los coterapeutas, de tal manera que podemos ajustar el entrenamiento, ¿vale?, o ajustar la manera en la que estamos interviniendo con nuestro cliente. Pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Purificación y a Celia. El siguiente trabajo se denomina Revisión sistemática comparando la terapia conductual de pareja y la terapia integral de pareja, que va a ser presentado por Luis Valero y en coautoría con Ledesma Moreno. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, buenos días, y es de agradecer que un sábado por la mañana, con el solecito que ya está haciendo en Córdoba por ahí, estéis por aquí todavía escuchándonos después de 3 días de congreso. Bueno, pues yo voy a hablar, intentaré hacer muy breve, pues de un estudio que hemos hecho de una revisión sistemática en sí sobre la terapia conductual de pareja, más tradicional, vamos a llamarle como terapia tradicional de pareja,
frente a la nueva surgida de terapia integral de pareja. Entonces, hay ya bastantes estudios publicados de éxito de estas terapias, pero lo que vamos a presentar un poco es esa revisión sistemática, la metodología y qué resultados, y de alguna manera, para quien esté en el tema y quiera decidirse a utilizar estas terapias, tenga ya una información de qué utilidad pueden tener. Bien, en este caso, para poner un poco de introducción al tema, la terapia de pareja surgió ya desde el 79 con Jacobson, y Marcolin fue el primer indicio de esa aplicación del análisis de conducta en las relaciones terapéuticas, pero progresivamente se han ido incorporando más elementos y se le sigue llamando de todas formas también como terapia tradicional de pareja. En este caso, por ejemplo, Costa y Serrat ya incluyeron ya las cogniciones y tratar los pensamientos dentro de las relaciones de pareja, o Bernstein incorporaron, un libro que está traducido al castellano también, una relación ya de tipo más sistémico, como tal relación de pareja, como no solo conductual, sino también relación entre sistemas de creencias, sistemas de interrelación entre las dos personas que componen la pareja. Y Buchan incorporó ya últimamente también el análisis de las conductas emocionales dentro de esa relación de pareja. Básicamente lo que se trata en esta es buscar cambios conductuales directos en los intercambios que sean sobre todo con reforzamiento positivo, intentar cambiar ese tipo de interacciones y enseñarles muchas de las habilidades sociales, sobre todo habilidades de comunicación, habilidades de resolución de problemas. Básicamente son los principios, digamos, importantes de esa relación de pareja. Frente a esta, ya surgiría, ya prácticamente ya casi al inicio, en el 96, el propio Jacobson, junto con Christensen, editó ese primer manual que le llamó la terapia conductual integral de pareja. Vamos a denominarlo un poco como la integral frente a la tradicional. En este caso, luego Barraca, y aquí en España tenemos grandes representantes que están aplicando estas terapias, muestran cómo se puede aplicar, y entonces a quien esté interesado decirles que hay publicaciones ya en español también sobre cómo abordar esta terapia de pareja. Básicamente es las mismas, técnicas o procedimientos que se hacen en la terapia de pareja tradicional, pero se incorpora sobre todo, los conceptos y las técnicas y metáforas, ejercicios, etcétera, que se utilizan un poco dentro de las contextuales. Sobre todo, además de esa habilidad, lo que se va a buscar es esa aceptación del otro, aceptar tal cual es, no intentar cambiar al otro, que es algo muy característico en la pareja. Ya lo cambiaremos con los años, ¿no? Cuando aparecen las primeras relaciones, los noviazgos, ya esto lo iré perfeccionando, pero no, realmente lo que se trata es esa aceptación, igual que se trata en ACT, aceptar al otro tal cual es, con todos sus defectos. Utilizar lo mismo, reglas sobre qué es lo que se considera, cuáles son los valores sobre pareja, cuál es tu concepción de qué es una pareja, qué es el matrimonio, qué es la fidelidad, qué son los planes de vida, etcétera, y discutirlos entre ambos, por ejemplo. Intercambiar conductas, ponerse en el papel del otro, hacer tareas y hacer conductas que no hace el otro, etcétera. Y, como decíamos, también el entrenamiento en comunicación, el uso de metáforas y los ejercicios experienciales, como se hace en las otras terapias. Y, lógicamente, también hacia el final se va buscando un compromiso de acciones, un compromiso de cambio, que en las últimas sesiones los propios parejas, o el hombre o mujer, también hay publicaciones en inglés sobre parejas del mismo sexo, y se aplica exactamente lo mismo, pero lo que se busca en esa etapa final de la terapia es precisamente eso, compromisos de cambio, y se tiene que comenzar a ver. Sobre todo, una gran diferencia de la integral de pareja frente a la tradicional es que todo eso se procura hacerlo en directo, dentro de la propia situación terapéutica, en esa hora de consulta, y ahí se enseña a la pareja a manejar esa habilidad de comunicación, a las discusiones, a aceptar al otro, a los ejercicios de aceptación del otro, etcétera. Es decir, en la terapia más tradicional se suelen hacer como mucho role-playing, a ver cómo te comportarías, y luego se le dan instrucciones y tareas y ejercicios para ir haciendo toda la semana en la casa. Aquí no, se procura hacer los mínimos ejercicios o las mínimas tareas para afuera, sino que todo el cambio se ha de producir dentro. Y si la pareja aprende a relacionarse de una manera más efectiva, más positiva entre ellos dentro de la sesión, se supone que lo continuarán haciendo fuera. Bien, esos son los dos principios o características básicas de las dos técnicas
de terapia de pareja. Lo que hemos hecho aquí es una revisión sistemática, realmente porque tienen bastantes elementos comunes y se trataría de ver un poco en qué se puedan diferenciar y la efectividad realmente que tiene en los datos empíricos que ya se han publicado. Como decíamos, bueno, para ir un poco rápido, ambas utilizan lo del entrenamiento de habilidades de comunicación, de resolución de problemas, de mucho reforzamiento social, etcétera. Utilizan, lógicamente, los mismos principios del análisis de conducta en ambas, solo que, como he dicho, una se basa más en las instrucciones, en tareas y ejercicios para hacer fuera luego, y el terapeuta lo va revisando a la semana siguiente, etcétera, mientras que en la integral de pareja se busca el cambio en directo dentro de la propia sesión. Bien, en este caso hay algunas revisiones ya hechas en inglés, y la cuestión es que, por ejemplo, bueno, la terapia de pareja suele tener mejores resultados y más satisfacción en los usuarios frente a grupos controles o grupos en lista de espera. La terapia tradicional también, así como la de integral, pues, e incluso también las de tipo cognitivo y emocional, tienen también bastante éxito frente, como decíamos, a grupo control. Y todas ellas tienen ya la recomendación como terapias empíricamente validadas, con lo cual realmente en ese tipo de casos ya tenemos un abanico amplio de cuáles utilizar y todas han demostrado que son efectivas. La integral de pareja lo que se ha mostrado son mejores resultados en otras terapias frente, por ejemplo, terapia basada en esquemas o grupos controles y, sobre todo, que mejora el rendimiento y el funcionamiento familiar un poco más a largo plazo. Todas tienen, como decíamos, buenos resultados, pero generalmente el fallo en casi todas ellas es el mantenimiento a largo plazo. Aparte de que los estudios no suelen tener efectos o evaluaciones a los 3, 5 años, etcétera, sino prácticamente a los 6 meses o como mucho a lo mejor un año, y el problema que tienen todas ellas, sean conductuales o no, es precisamente que al año pues la pareja puede seguir con las mismas discusiones. Hay un cambio momentáneo, es muy efectivo, pero a largo plazo es la gran dificultad. Y gran parte de esa dificultad porque los estudios, claro, cuesta mucho más, está aguardando para hacer publicaciones después de 3 años para publicarlo. Y entonces, tal y como estamos en las investigaciones, en las publicaciones, nadie espera tanto para hacer estudios así. Y, lógicamente, luego no sabemos qué pasa a largo plazo. La investigación en concreto, pues fue buscar en la base de datos de Psicinfo, Scopus, Web of Science, Medline y la Psicodoc también en español, en todos los artículos y experiencias que hubiera desde el año 2000 hasta el 23, con una serie de términos de búsqueda clásicos, pues el couple therapy, effectiveness, efficacy, behavioral, integrative, etcétera, de manera que todos los artículos que integraran esas palabras entrarían en la búsqueda. Criterios de inclusión, pues era que fueran estudios empíricos, con datos cuantitativos, y utilizaran bien o una terapia tradicional de pareja o la integral de pareja, o bien la comparación entre ellas, que ahora veremos que también hay varios estudios. Que fuesen variables cuantitativas o con cuestionarios e instrumentos estandarizados, que se pudiera comparar realmente esos resultados, y que tuvieran cualquiera de los diseños, tanto entre grupos como intragrupos. Los casos únicos, la experiencia de casos, pues no se incluyeron en la revisión. Como criterios de exclusión, pues estarían y se eliminaban todas las publicaciones teóricas, todos los proyectos de casos, cómo se debería hacer, cómo va el procedimiento de una técnica y otra, que muchas veces incluyen ejemplos de diálogo, ejemplos de ejercicios, etcétera, pero luego no hay datos. Entonces, los estudios tenían que tener datos de resultados. Y, también se excluyeron investigaciones que tuvieran terapia de pareja, pero que tuvieran otro tipo de objetivos diferentes. En muchos casos tiene que ver más bien con, a lo mejor, con problemas de alcoholismo, problemas familiares, y no fuera el objetivo fundamental el mejorar la relación de la pareja. Bueno, en plan resumido, ese es el esquema de Prisma, de las recomendaciones Prisma de cómo hacer una evaluación. Se hace primero una revisión en todas esas bases de datos a partir del título, que integre ese tipo de palabras que hemos dicho. Una segunda revisión a partir de todos los abstracts, y aquí es donde muchas veces viene el problema porque la gente, o los investigadores y los que publican, no hacen buenos resúmenes. En principio, a partir de los resúmenes, también se seleccionaron entonces los que parecían estudios empíricos, y esos ya que se seleccionaron al final, 42, sí, está pequeñito y no lo veo el total, son los que ya se leyeron completamente para ver toda la metodología, todos los resultados, cómo se habían hecho, etcétera. E incluso así, una vez hecho eso, cuando lees el artículo entero, te encuentras al final que no hay datos
que te pone todo el programa, te dice las secciones, cómo se han hecho, o que hay estudios que por el Astras pues no sabes realmente si luego hay resultado o no. Y entonces, claro, al final, en la selección nos quedamos con esos 20 estudios finales donde realmente sí hay datos y podemos comparar una terapia frente a otra. Una recomendación muy rápida a los que estáis, si estáis publicando y estáis en la investigación. Por favor, hacer buenos resúmenes que incluyan los datos, que incluya qué se ha hecho, qué procedimiento, con cuántos participantes, qué resultados y qué resultados cuantitativos se han obtenido al final. Porque si no, realmente muchas veces se llevan a conclusiones en las revisiones sistemáticas bastante extrañas, porque lo que aparece en el Astra no tiene que ver con lo que viene dentro. Bueno, en este caso podemos resumir un poco que encontramos 8 estudios con la terapia tradicional de conducta de pareja, 8 estudios, 5 con un diseño entre grupos, 3 con uno intragrupo, y eso abarcaba un total de una muestra de 2.216 parejas, o sea que hay bastantes eficacia al respecto. Bien, y luego otra serie de estudios de la integral de pareja también, otros 8 estudios, 4 entre grupos y 4 intragrupos, que abarcaba un total de 1.359 parejas. Y también encontramos, en este caso, 4 estudios que directamente comparaban la tradicional de conducta frente a la integral de conducta de pareja. En este caso, esos 4 estudios abarcaban un total de 536 parejas. Si veis, realmente hay, o por lo menos una posibilidad de generalización bastante amplia por la cantidad de casos clínicos que se han incluido en esos estudios. Vamos a resumirlo muy rápido, pues los estudios con la terapia tradicional de pareja tienen un efecto o un tamaño del efecto desde bajo o 0,21 hasta elevado, hasta un 2,23, altísimo, pero depende un poco bien del estudio y cómo se haya hecho. En plan general, pues en todos esos 8 estudios pues aumenta la satisfacción de la pareja, disminuye la ansiedad, los problemas depresivos, mejora la satisfacción dentro de la pareja, los problemas sexuales incluso. El estudio de Hold Me Time, por ejemplo, mejora también esa relación de pareja, pero no en el seguimiento, como ya he dicho. Lo mismo en otros estudios posteriores, también disminuye esa ansiedad, disminuye la agresividad y la violencia dentro de la pareja, e incluso hay mayor ajuste matrimonial e incluso supera situaciones de infidelidad. O sea, que donde se suele aplicar en muchas ocasiones el problema o gran trastorno de pareja es cuando ocurre una infidelidad, pero bueno, ha sido una cuestión momentánea, acudir a terapia de pareja para superar esa situación. Pues es abordable dentro de eso. Bien, por otra parte, sin embargo, en la terapia integral de pareja el efecto ya es algo más modesto. Los distintos estudios tienen una D de Cohen entre 35 y 0,90, que se considera elevada, pero realmente la otra es superior. También, igual que el anterior, mejora el ajuste de pareja, el funcionamiento individual, la satisfacción que tiene la pareja, mejora las relaciones de pareja, mejora los problemas que puede haber, en este caso, un estudio como sobre juego patológico que tenía una parte de, bueno, el hombre, lógicamente, mejora entonces el afrontamiento dentro de la pareja, frente a otro tipo de terapia, mejora el estrés dentro de la relación, la satisfacción, las actitudes dentro de la propia pareja. E incluso y tiene iguales resultados cuando la terapia de pareja se hace también online, como es el estudio de Lenger. Bueno, mejora, como decíamos, la satisfacción de la pareja, pero en ese estudio de Barraca que ya hemos mencionado precisamente, que si se hace una evaluación a los 3 años, desaparecen los efectos. Es decir, que realmente hay que hacer cosas para mejorar las terapias. Mejora la confianza, como decíamos, en el caso de infidelidad. Hay una gran satisfacción. Entonces, en los estudios, como hemos dicho, esos otros 4 estudios que directamente se trata de comparar la tradicional de pareja frente a la integral de pareja, en esos 4 estudios lo que se encuentra es que los resultados son bastante similares entre los dos. E incluso a largo año, en este estudio de Benson, a 2 años, la integral de pareja sí que tiene mejores resultados, es decir, sí que se mantienen a los 2 años vista. Mejora la comunicación y, de nuevo, en ese estudio de Bacon
también el seguimiento a largo plazo de esos resultados se mantiene más que la terapia tradicional. Y en estudios de seguimiento a 5 años, de los pocos que hay así, también de Bacon, lo que ocurre es que las mejoras solo a largo plazo ocurren en función de la cantidad de años y de historia que tenga esa pareja. Generalmente, cuanto más cercanía, más intimidad y más años lleve la pareja, más fácil resolución a largo plazo también. Como conclusiones, entonces, la efectividad tanto de la tradicional de pareja como la integral de pareja es bastante similar. La tradicional de pareja es muy efectiva cuando hay problemas de comunicación y nos centramos en ese tipo de habilidades entre ambos, y la integral de pareja, pues sobre todo parece superarla en el efecto a largo plazo, con lo cual, pues bueno, es un punto a favor, aunque los efectos realmente pueden ser bastante similares. Lo que podemos concluir un poco es que realmente dependerá en muchas ocasiones de los gustos, de la formación o de la práctica que tenga el terapeuta para aplicar una u otra. La cuestión es decir un poco que la terapia tradicional tiene mucho más recorrido, tiene muchas más muestras, mucha más investigación al respecto y se han incluido muchas variables y ejercicios y tareas en eso, pero la integral incluye otro tipo de objetivos, más relación de la intimidad, como hemos dicho, más efecto a largo plazo. Y que la verdad es que en muchos casos hay otros que no hemos incluido en la revisión porque son casos individuales, casos más de tipo más experimental, que realmente luego además no permiten esa comparación. Pero bueno, ahí está la casuística y como conclusión, como decíamos, aplicar cualquiera de las que queráis, pero aplicarla. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a terminar con la última presentación, que se denomina Evaluación psicológica con sensibilidad de género, desarrollo de un instrumento de medida observacional, que está elaborado por Pardo, Serrano, Garrido, y lo va a presentar Lucía Muñoz. Pues bueno, muy buenos días a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí y aguantar esta segunda noche de SAVECC y llegar vivos. Entonces, bueno, antes de nada presentarme, mi nombre es Lucía y colaboro con el grupo de investigación ACFEM, un grupo de la Universidad Europea de Madrid que busca estudiar las intersecciones entre el feminismo y el análisis de conducta. Y hoy, pues precisamente vengo a hablar un poco de esto, de estos dos campos de conocimiento que son pues, tan ricos y tan maravillosos, y cómo pueden y deben complementarse, lo mucho que tienen que aportarse el uno con el otro. En concreto, hoy traigo un ejemplo de cómo esto es posible, y es a través del estudio de una variable específica que es la sensibilidad de género a través de metodología observacional, en concreto con el desarrollo de un instrumento, de un sistema de categorías. Pero bueno, previamente a entrar en la propia construcción, pues vamos a definir ciertas variables. La principal, la que vertebra el trabajo, el género. El género, alejado de otras posiciones pues, más esencialistas, se puede definir como una categoría verbal construida socialmente que organiza a las personas en grupo y marca las relaciones sociales. ¿Y de qué forma? Pues bien, desde estas categorías verbales se van dispensando contingencias diferenciales entre hombres y mujeres que de forma aislada pasan desapercibidas, pero cuando se analizan en su conjunto, pues se ven determinadas clases funcionales que acaban configurando repertorios conductuales distintos entre hombres y mujeres. Esta variable, el género, además es una variable macrocontextual que está inmersa en todos los escenarios en los que interactuamos las personas, y entre ellos los contextos clínicos. Entonces, debido a esto, no es de extrañar que se haya visto como el género es un determinante que influye en la salud de las personas, ya que afecta en el uso y en el acceso que hacemos de los diferentes recursos de la salud. ¿Pero por qué? Pues el estudio de las causas apunta a diferentes factores que actúan además a distintos niveles. Sin embargo, yo hoy me quiero centrar en el nivel un poco más individual, y es qué hacemos nosotros, qué hacemos los terapeutas para perpetuar estas inequidades. Y es aquí donde entra el siguiente concepto, el de sensibilidad de género, que es un término traído desde las terapias feministas que busca poner sobre la mesa que para lograr una atención equitativa no solamente tenemos que dejar a un lado estos sesgos, estos estereotipos sexistas, sino también ser capaces de percibir y de tener en cuenta las diferencias, problemas y desigualdades de género
e incorporarlas a nuestras acciones y estrategias. Y aquí es donde nos encontramos con el principal problema y es, vale, esta es la definición, pero ¿qué es este fenómeno de sensibilidad de género? Y esto es una cosa que con frecuencia ocurre dentro del feminismo. Desde este campo de conocimiento pues, se nombran y se describen diferentes realidades, diferentes influencias que el género tiene sobre el comportamiento de las personas. Pero realmente muchas veces estas teorías, estos conceptos son quizás un pelín abstractos y no se sabe muy bien cómo materializar del todo en la práctica, en algunas ocasiones, cómo bajarlo, cómo aterrizarlo de este mundo de las ideas. Y es aquí donde los analistas de conducta tenemos mucho que aportar. No solamente porque nuestros supuestos filosóficos junto con los del feminismo son muy compatibles, por ejemplo, en esta visión contextual del comportamiento humano, sino que además tenemos las herramientas epistemológicas y tecnológicas para lograr operativizar, medir y cambiar las influencias de la variable de género que ha sido identificada desde el feminismo. Por ejemplo, a través de los principios de aprendizaje podemos coger este término abstracto, este concepto, este constructo teórico y identificar pues, cuáles son estas contingencias, cuáles son estas conductas que el terapeuta emite durante la interacción en la propia sesión y transformarlo ya pues, en comportamientos directamente observables. Y esto nos permite hacer uso de la siguiente tecnología que también se utiliza con mucha frecuencia dentro del análisis de conducta, que es la metodología observacional. Y esta ofrece muchas bondades, muchos beneficios, no solamente para el estudio de esta variable en concreto, sino para el estudio de muchísimas otras variables identificadas por el feminismo. Ya que, para empezar, como he comentado, nos permite medir directamente las variables de interés, ya que las equipara pues, estos constructos al propio fenómeno, a estos propios comportamientos directamente observables y podemos prescindir de términos mentalistas, de términos mediacionales y conseguir una operativización más uniforme de estos fenómenos, que es uno de los problemas que veremos ahora mismo, que nos encontramos con mucha frecuencia. También la metodología observacional confiere de mayor validez ecológica a los resultados, ya que, sobre todo en observaciones naturales, pues se estudia el repertorio conductual inexperimentado de los terapeutas. Por lo tanto, es más fácil, es menos probable que los resultados se vean afectados pues, por sesgos como deshabilidad social. Y, por último, la metodología observacional, al contrario que otras medidas más estáticas, nos permite entender el fenómeno a lo largo del tiempo y identificar pues, cuál es no solamente el qué, sino el cómo, es decir, cuáles son estos procesos que el terapeuta puede poner en marcha para probabilizar pues, una intervención más sensible a cuestiones de género. El objetivo concreto de este trabajo sería el desarrollar un primer sistema de categorías observacional que permita clasificar las diferentes morfologías de respuestas operantes sensibles al género de los terapeutas, en concreto durante la fase de evaluación. Y como este objetivo pues, era quizás demasiado amplio, se dividió en diferentes subobjetivos con preguntas de investigación un poco más concretas que marcarán las diferentes fases del procedimiento. Entonces, para el desarrollo de este sistema de categorías se llevó a cabo un estudio descriptivo mediante observación clínica, o sea, observación natural no participante. Se utilizó como instrumento un código arbitrario con escala de medida nominal y la estrategia de recogida de datos fue a través de registro continuo. La unidad de registro fueron eventos conductuales, en concreto verbalizaciones del terapeuta. Para su desarrollo contamos con la colaboración de 4 investigadoras diferentes, 2 de ellas doctoras con experiencia en metodología observacional y otras 2 pues, estudiantes del máster de Psicología General Sanitaria. Estas investigadoras participaron en diferentes puntos y observaron el comportamiento de 4 terapeutas distintas de 2 centros de psicología diferentes. El criterio de inclusión para seleccionar a estas terapeutas fue que contasen con formación en análisis de conducta y en feminismo. Y se las observa a través de 16 grabaciones que correspondían a sesiones de evaluación completas de 5 usuarias diferentes y el criterio de selección para estas grabaciones fue que las demandas de estas usuarias estuviesen estrechamente relacionadas con cuestiones de sexo y género. La variable objetivo de este instrumento de medida son las respuestas operantes sensibles al género del terapeuta y el instrumento, pues el propio instrumento que se pretende, el sistema de categorías que se pretende crear, llamado Sistema de Categorización de Intervenciones con Sensibilidad de Género durante la evaluación. Exige en adelante. Este es un esquema general de cuáles son estas categorías y es que está configurado por 16 categorías que se ordenan en 5 categorías principales. Cada una de estas 5 categorías principales pues, hace referencia a distintas contingencias que con frecuencia se han encontrado en la historia de aprendizaje de mujeres. Entre ellas, pues, contingencias de invalidación, contingencias de exigencias desiguales, contingencias de abuso de poder y violencia y contingencias de discriminación, segregación y prejuicios. Y la última es un poco especial porque es una recopilación de todas estas contingencias anteriores, pero que ocurren en el propio contexto de terapia, dentro de la propia sesión.
Y luego, en cambio, las diferentes subcategorías pues son distintas estrategias, distintas preguntas que el terapeuta puede emitir para evaluar cada tipo de contingencia principal, de las categorías principales. Entonces, el procedimiento que se llevó a cabo para construir este sistema fue el siguiente. Como no había un instrumento previo en el que basarnos, y ni siquiera, o sea, ya no observacional, sino ni siquiera que mida la sensibilidad de género dentro de los profesionales de la salud mental, pues se llevó a cabo una revisión de las diferentes conceptualizaciones del término y un análisis crítico. Y lo que se llevó, o sea, lo que se concluyó de este fue que hay una ausencia de claridad teórica, ya que cada autor define, operativiza y mide este fenómeno un poco como quiere, de diferentes formas. Y luego, además, dentro de estas definiciones, pues están repletas, están plagadas de términos mentalistas que no son no operativizables ni medibles a través de esta observación, lo que nos complica un poco el asunto. Entonces, lo que se hizo fue reunir todas estas definiciones y hacer una síntesis con los aspectos compartidos, los aspectos más mencionados, para entender un poco mejor a qué fenómenos se están refiriendo estos autores. Y este esquema pretende un poco ilustrarla. La sensibilidad de género podría, entonces, dentro de esta macrodefinición, entenderse como una actitud, una capacidad o voluntad o una competencia para comprender, identificar, tener en cuenta y responder a las diferencias, desigualdades, problemas, necesidades y requisitos en función del género. Cuando de esta definición eliminamos esta primera parte con términos más mentalistas, pues nos podemos quedar con lo que aparece en el cuadrado morado, que al final son verbos. Estos verbos se pueden agrupar por su... Uy, pequeño fallo. Vale, estos verbos se pueden agrupar en tres categorías, en tres clasificaciones, atendiendo pues a su similitud funcional. Y utilizando estos principios de aprendizaje que mencionaba, se puede hacer una traducción de cada uno de ellos que representa distintos comportamientos, distintas clases de comportamientos que los terapeutas pueden emitir para tener sensibilidad de género. No me da tiempo a desarrollar en profundidad esta parte, pero de aquí mencionar que lo que mide el XII es este pequeño factor de la sensibilidad de género, estas respuestas operantes sensibles al género, definidas como aquellas que tienen en cuenta las contingencias diferenciales a las que están expuestas hombres y mujeres en los diferentes contextos donde están presentes de forma implícita o explícita las diferencias de poder del sistema patriarcal. Entendido un poco mejor cuál es esta variable de estudio del sistema de categorías, se pasó a la propia creación del sistema. Se hizo un primer listado de categorías, una primera propuesta congruente con esta revisión teórica y esta conceptualización desde el análisis de conducta, que se puso a prueba a través de unas primeras observaciones piloto. Las observadoras A y B pues, visualizaban diferentes grabaciones de sesiones de evaluación y los registros eran llevados a reuniones con otras dos investigadoras expertas en análisis de conducta y género pues, para discutir pues, lo pertinente que era cada una de las categorías, empezar a definir mejor y a explicitar ya estos criterios de inclusión y exclusión de cada una de las diferentes categorías. Este proceso se fue repitiendo a lo largo del tiempo hasta que el sistema estuvo ya un poco más definido, más concretado y se pasó a una fase de depuración. En estas mismas observadoras A y B pues visualizaron nuevos casos, nuevas grabaciones y esta vez compararon sus registros y sus desacuerdos en base a la guía de uso del XIE que se había construido desde la fase anterior. Se fueron pues, puliendo estas definiciones, puliendo estos criterios y posteriormente se pasó a una fase de entrenamiento, donde de nuevo estas observadoras pues, visualizaron una nueva sesión de evaluación y se compararon sus registros a través del estadístico CAPA. Y en este pues, se halló un grado de concordancia que entraba dentro de los niveles pues, aceptables, adecuados, por lo que se pasó al análisis de fiabilidad, donde se midió esta concordancia tanto inter como intrajuez a través de los estadísticos CAPA y porcentaje de acuerdo. Y estos fueron un poco los resultados. Un análisis global del XIE pues, reveló índices de concordancia tanto inter como intrajuez dentro de los rangos aceptables y luego también desde un análisis de los errores de estas discordancias dentro de los registros pues, se vio, bueno, esto es para simbolizar que íbamos por un camino, que estos índices son indicadores de una buena construcción del sistema. Y este análisis de los errores que comentaba, pues lo que reveló fue que la mayoría de ellos pertenecían a errores de tipo omisión-comisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues para ello se hizo un análisis más pormenorizado de cada una de las categorías, que reveló de nuevo índices entre buenos y excelentes, tanto en inter como intrajuez, lo que de nuevo es indicativo de que es una primera aproximación adecuada,
Pero hubo 3 categorías que presentaron unos índices algo más bajos, que fueron conductas y contingencias desiguales, afrontamiento y grado de vulnerabilidad. Como el estadístico capa es algo complejo de interpretar, pues se procedió a hacer un análisis de los errores ya por categorías. Y en este se observaron diferentes agrupaciones dentro de los errores cometidos de estos desacuerdos. La mayoría se encontró una acumulación de errores del tipo omisión-comisión para esta categoría conductas y contingencias desiguales y también otra acumulación de errores del tipo desacuerdo en esta misma categoría. Y luego una última acumulación de los errores de tipo desacuerdo entre las categorías afrontamiento y grado de vulnerabilidad, que se utilizaban de forma intercambiada por las observadoras. Estas acumulaciones de errores corresponden justo a las mismas categorías que presentaban índices capa más bajo. ¿Y a qué se puede deber esto? Pues así, a modo general, se piensa que el problema de la categoría conductas y contingencias desiguales se debe a la propia categoría, que quizás es demasiado amplia, mientras que para las categorías afrontamiento y grado de vulnerabilidad, quizás estos errores pues, se deben más a sesgos de las propias observadoras. Y luego, un último resultado a destacar es que algunas de las categorías no presentaron ningún evento, no se pudo registrar ningún evento. Y esto pues, se hipotetizan 2 posibles explicaciones, o bien que la muestra de sesiones para el análisis de fiabilidad era escasa, fue insuficiente, o bien que se deba a la propia naturaleza de la fase de evaluación, ya que la mayoría de estas categorías pertenecen a la categoría principal 5, que como veíamos pues, analiza estas contingencias de poder dentro del contexto terapéutico, dentro de la relación terapeuta-cliente. Y es probable que a lo mejor el terapeuta pues no, durante esta primera fase de evaluación emita menos verbalizaciones para evaluar esta propia relación. Así que bueno, este trabajo cuenta con una serie de limitaciones que estamos en vía de mejorar, como la ausencia de eventos registrados en varias de las categorías que nos impide conocer la fiabilidad del sistema completo, y lo que podría mejorarse pues, aumentando el número de sesiones para el análisis de fiabilidad. También mejorando algunos de los índices de algunas categorías y algunas sesiones, que podría lograrse aumentando el número de sesiones para las fases de depuración, o bien, y enlazándolo con la última limitación, pues reduciendo estos sesgos de las observadoras, que podría conseguirse aumentando el número de sesiones para la fase de entrenamiento, acordando un índice de concordancia mínimo previo a pasar a la fase de análisis de fiabilidad o pues, calculando otros índices estadísticos de fiabilidad como el de precisión de los observadores o utilizando la teoría de la generabilidad. Por no alargarme mucho, pues este trabajo, esta línea de investigación pretende continuarse después de mejorarse esta fiabilidad mediante un estudio de validez para obtener las propiedades psicométricas del propio instrumento y utilizarlo tanto en investigación de resultados como de procesos, como he comentado en la introducción. Y bueno, ya por finalizar las conclusiones, y es que pese a las limitaciones, en este trabajo pues, se han logrado reunir diferentes modelos conceptuales de la sensibilidad de género y hacer un análisis crítico de sus virtudes y sus limitaciones, reunir, sintetizar y traducir en términos conductuales pues, estas diferentes definiciones aportadas dentro de la literatura ya existente desde un marco del análisis de conducta. Y luego, con esta definición, esta nueva operativización, se ha logrado elaborar una primera aproximación a un instrumento de medida observacional con unos índices de fiabilidad adecuados, logrando este objetivo subyacente que comentaba al principio de la presentación de combinar pues, los aspectos positivos, estas 2 bondades del feminismo y el análisis de conducta. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y aquí os dejo un enlace a la bibliografía y a la página web del grupo de investigación por si estáis interesados en nuestra línea de investigación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Lucía, a Luis, a Rafael, a Purificación y a Celia, ¿sí?, por su participación, y a ustedes, a todos ustedes por estar aquí. Tenemos una pausa de unos 25 minutos antes de la conferencia de clausura, en que creo que tenemos café, ¿no? Sí, hay café, así que, y galletas y agua y todo. Gracias.
Bien, pues buenos días. Continuamos y cerramos ya este 12º Congreso de la SAVECC con la conferencia del profesor Carballo Couto de la Universidad Metropolitana de Oslo. Ha realizado distintos trabajos, pero el objetivo o nuestro objetivo cuando lo invitamos a dar esta conferencia de clausura es precisamente que hablase de un tema o de temas que normalmente que no son frecuentes en los congresos de análisis de la conducta, que es el análisis de la conducta aplicado o como forma de entender problemas sociales, conductas sociales. De ahí que el profesor Carballo profesor Couto, ¿no? Carballo lo suprimimos. Que Callo esté aquí con nosotros. Como vamos un poco mal de tiempo, no voy a insistir en nada más de la presentación, simplemente que atendáis y recordar que no os vayáis al terminar porque vamos a entregar los premios a las mejores comunicaciones y pósters, tal como se ha anunciado, y al final también del cierre del Congreso, las personas que son socios de SAVECC se pueden quedar para participar en la asamblea de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, conferencia, entrega de premios y los socios que se queden para la asamblea. Sin más, os dejo con Calio. Okay, first, thank you for the invitation to talk here this conference. I must say that I have been feeling very welcome here and also familiar with the city. In general, it's nice to be in Spain. It's very similar to Brazil in many ways. Sometimes I'm sitting in places and all the good things and the things that now that I live in Norway kind of a bit overwhelming. People speaking loud and but also the happiness and everything. So I'm really happy to be here and to discuss behavior analysis with people that are also thinking in a similar way. Like I think that Spanish culture, Portuguese, Brazilian is quite similar. So today I'm going to talk about cultures from a behavior analytic perspective. It's a theme that I have been working for a while now. And then the literature and people discussing discussing cultures often use the selectionist perspective, which is common in behavior analysis, but I think that in this specific literature it appears more often than others. So in this perspective, which is I think that's well accepted in behavior analysis, we understand a human as a product of 3 levels of selection. Phylogenesis, when we think about the contingents of survival within a species. We talk about ontogenesis, which is what most of us here are doing, contingents of reinforcement and how individuals learn during their lifespan, and cultural selection, which is what I'm more interested in. So even though everyone talks like selection by consequences and selection at the 3 levels is quite accepted, when we, and you're going to find it in pretty much all textbooks, but the descriptions of what actually means to, what selection by consequence and these 3 levels actually means, often I think that are often a bit superficial. So during my work, I try to understand how that actually works, how this understanding of a selection by consequence, the 3 levels, guide our research and our interpretation of human behavior, and also how it guides our experimentation of how we experiment in social behavior and complex human behavior in the context of groups. And yeah, so when I'm trying to figure out, okay, but what is culture and what's the 3 levels of selection,
and then I'm wrestling with it and try to understand it. I got myself sometimes thinking about this allegory of a carousel, right? So if you think about a carousel, it's as many cultural systems or as many groups, it has like a evolutionary history. It is here for some reason. It has had a function. Within the carousel in itself, you have these like contingencies that shape the way we behave. You don't behave just in a random way. Or if you go to a carousel ride, you have to do. There is some things that specific things that you do. So there are contingencies of reinforcement. And then I'm thinking about this like a circular movement as like a passage of time, and individuals come in and out as in a culture. You have the contingencies that are selected over time, and then you have individuals that come and go, but the contingencies are the replicator, like what we observe over time, the lineage. And I was like, okay, this is nice for myself to think about it, but should I use it? But then I started looking more into what's like the history of Carousel, and it has actually a lot of common things with the region of the conference and with Spain in general. So I thought that, okay, let's just use it as an example to try to make the presentation a bit more fun. So if you think about Carousel as a word, it's originated from ancient Italian or in Spanish. And it was like the carousel we think about today has originated in a very different way. It was actually a military training before. And it was brought by Spanish and Italian crusaders to Europe, spread it first in the southern part of Europe. And it was, especially in the region of Córdoba, resonated specifically with the region of Córdoba in this area of Spain where there was a greater tradition of horsemanship in cavalry, and it was central to the traditions and cultures of the time. So what I'm going to talk today is, first I'm going to talk about, if I'm talking about natural selection, selection at the three levels of selections of three levels, I must start with natural selection, but I'll just use it to revisit some key concepts and processes, to then discuss a bit more on the theme of ontogenesis, which is like describe the contingencies and the history of learning of individuals during their lifespan. I will move on and I will try to elaborate on how the overlap between ontogenesis and culture. Then I will going to move on to cultural selection from this behavior analytics perspective, and how it may provide a framework for us to understand, to study and understand complex social phenomena. And then just for fun, I will go towards the end and revisit this allegory of carousel, and I will use interpretative perspective to do that, and interpretative here in the sense that Donahoe and Skinner describes as analyzing a complex phenomena that is not possible to have in the lab, but that you bring in principles and things that we have learned from experimental analysis of behavior in the analysis. So, first part of the presentation will be very general and common sense, but hopefully we move on and we can find something more interesting over time. So very simple but important key concepts when you talk about natural selection. We have variation within population. In this case here, I'm illustrating with for example, with the claw size and shapes of these specific species. And then if this phenotype characteristic has a survival or a reproductive advantage, it will be passed on, so it will be selected. So we observe this interaction between phenotype and then a selecting environment, and then we have variation, selection, and you have a recurrence over time. But if you think about it, there is not actually so there is some aspects of natural selection that are important in my point of view after to understand and to try to figure out the other two levels, which is
So you have at least two aspects here. You have a genetic code, which is this set of rules or information that are encoded and that are used to growth, development, and function, reproduction, and so forth. And then you have the natural selection, as we described. But the natural selection and the interaction that was previously discussing acts on the phenotype, not in the genotype. So you have the phenotype interacting with the environment. That is, if the phenotype has a reproductive or survival advantage, that phenotype will be transmitted through genes, right? So if you think about the level of natural selection, you have here phylogenesis, and you have some processes going on here. We have variation in in the genetic that encode for the clause length and within that specific population, and then you have the expression of that in the individuals. Selection doesn't take place in this context here in the level of genotype. It takes place in the level of phenotype. And if you think about the retention over time, it takes place in the level of genotype. And then if you're going to do research on natural selection or these processes that occur within natural selection, you may do this research, or you may have interventions by changing this structure of the DNA, or you can have, for example, selective breeding and then select for the phenotypes, the specific phenotype that you are looking for. So when you talk about specific physical characteristics, it's very easy to see where is the phenotype and where is the natural selection, and then where is ontogenetic, when one starts and when the one finishes and when the other starts. But when it comes to behavior, it's a bit more complicated. So it's a bit more difficult to define, okay, what behavior of what responses, and to what extent responses are influenced by phylogenesis, natural selection, or by ontogenesis, the learning of the individual. So for example, here we have a flatworm. It's a very is an organism that has very old in terms of evolutionary history, and it has these responses, which is avoidance of a light environment. So if you have so I'm going to show the videos a bit easier. So if you have like a light environment, it will avoid it and go to the dark side. And if you change where the dark side is, it will move on to and looking for the dark side again. So those are responses, but that is like to what extent it is phylogenetically influenced or ontogenetically influenced, it's up to debate. So you have this interaction of organism-environment, in the same sense that we are looking into phylogenesis, and then for some we argue that it's an innate reflex that's transmitted generation to generation through this gene transmission. So individuals that were better at avoiding light passed on their genes because of a reproductive or survival advantage, right? So we have here natural selection. But so this natural selection here, in this case, it prepares for this pest, for this future that resembles the pest. So the pest of that species was a pest where avoiding light had some advantage, and then it has passed on. So, but the individual from that species is then adapted to an environment that resembles the pest. So, but this is a limitation if the environment changes, right? And with this limitation was to some extent overcome with the natural selection, with selection of operant learning. So if you think about flatworms, even though they are very simple organisms, they are capable of learning.
So you could, for example, teach that flatworm that if it goes to one specific area of that dish, it will turn off the light. So you can have, for example, a small circle there. The flatworm will vary in behavior, and then the response will vary. And if it goes to the specific place, you turn off the light, and then you do it over and over again. So then you can teach a novel behavior, and then it's going to be selected as what we understand as operant learning, right? But here what I want you to highlight is, so you can, what I was doing here, so in this new type of selection, ontogenetic selection, the topography of the responses are different. So it's looking for this specific place that will turn on and off the light, but the function is the same. In this case, avoid the light places. So, but what I want to highlight here is that the operant learning in itself is something that was selected during phylogenesis. So individuals that were better, that were capable of learning from novel environmental change that were not parts of their phylogenetic history, had a reproductive or survival advantage, and this capability of learning new behaviors were transmitted over time. So we're still talking about natural selection here, but we're talking about natural selection of capability of learning. And then we can observe behaviors that are much more complex than we were describing here. And then I just want to show a small video. So there is no sound, but that should be fine. So maybe most of you are familiar with this video where you have these crowns that are taking nuts and they are dropping it in a street. And then it's because of it's a hard surface, sometimes it breaks, sometimes it doesn't. But if it's in a place where cars are passing, so there is a probability that the car will pass through it and will break it. And then at some point, that crow will actually learn to drop that. I don't want to lose much time with this. But what happens here, at some point, that crow will be able to drop that nut in the place where there are cars, but there is also a light. So it will learn to discriminate when it's green. So there will be no cars and it will pass on. So you can, with operant learning, individuals are capable of learning, change their behavior through something that's very complex, and there is nothing to do with the evolutionary history, right? And as a behavior analyst, this is something that's quite simple to us to describe. You can talk about, for example, how it discriminates the specific, how it varies in responses, how it discriminates between the different ground surfaces, and then how it's selected by its consequence, right? So then you can talk about behavior in terms of allocation. You can do everything that we are trained to do here. So you have a selection of specific topographies until get to the place where, through variation and selection, where that bird is actually capable of discriminate where to drop and when exactly to pick it up. And then, if we do that, we can think about that individual has a natural evolutionary history, has a learning history, and we can think here now about behavioral lineage that describes the history of reinforcement of that individual. So then when we talk about natural selection, we have the genotype, where it encodes the information for the phenotype. And we can think about that in a similar way for natural selection during the ontogenesis. So if you think about the behavior as a phenotype, you can also think about the neuronal pathways where it is retained
as these like a genotype of a behavior, right? At least that's what Glenn and Madden argue in this paper in 9.5, and I think that's a useful way of thinking about it. So if you think about, if you go back to that, the same table that I had before, you had then the table below, you have variation in these like neuronal pathways, and then also the expression in terms of responses. You have a selection, that is the selection takes place on the level of phenotype, the behaviors, in this case selection by consequences here, and then you have the retention within this like neuronal system, as Glenn and Madden argues. And if you talk to evolutionary biologists, I have talked to a couple that they accept the idea of selection by consequence at natural selection level and the cultural level, but they are a bit more skeptical about the ontogenetic because there is no clear transmission as it is in the other levels, right? But for the sake of the presentation, we don't need to discuss more about that, but we can just assume that then the genotype of a learning takes place on the neuronal system. And then if you think also about interventions of research, you can change behavior by serological means or by pharmacological means, changing specifically this genotype of behavior, or you can arrange consequences. So an individual may learn, for example, a chimp might, for example, learn how to crack nuts, and it through variation in selection, and it will increase its calorie intake. But then, moving on to the next level of cultural selection, you have also specific groups of chimps in different areas of that have been living in different areas that has it as a practice. So in this sense here, we start thinking about variation not in the individual repertoire, but we start thinking about variation in the ways that each individual behave, and the selection of the technique within that individual. So variation in the practice and selection over time. You can replace the individuals from that group, and then what is going to be transmitted is that practice. Then we start thinking about the second level of selection, which is the cultural level. So you have operant learning, many individuals, and then you have sometimes they get together and they influence the environment that they would not be able to do by themselves. And then you have a selection of those cultural practices. And then we can start thinking about culture, and then many different configurations of culture. So in this sense here, the interaction, if we start thinking about, we can start thinking about the interaction as the genotype of the culture, and then we can think about the product of that interaction as the phenotype of that culture. So a culture will evolve when the practices within this culture will have a survival or reproductive. Difficult to say in these exactly terms, but you can argue that at the end, ultimate cause will be that of reproduction and survival of that group. And then when you thinking about culture, reproduction and survival can mean different things, right? It's not just like in terms of natural, as we understand it in terms of natural selection. And the type of interactions that takes place within the culture can take place in many different ways. You can have a culture practice that's selected simply by the cumulative effect of many individuals. For example, if each of those chimps are able to learn to crack the nuts, that the survival of that group will the survival chance of that group will increase, but they don't have to coordinate, they don't have to work together with each other, even though they learn from each other. You have the context of cooperation, for example, where the individuals have to work with each other to produce a consequence, a mutual reinforcement, but then not in a specific order. You have a specific context where they have to coordinate, so they have to work together to produce a change on the environment. But this kind of interaction has to
take place in a specific order or with a specific time criteria and so forth. So in this sense, this coordinated behavior involves the behavior of two or more organisms taking place in a specific order and resulting in the production of a removal of a consequence. And then we can start. And then we can look in can start thinking about looking the behavior of individuals in the context of groups, and understanding these patterns of interaction and their outcomes. So, but just as when we're discussing phylogenesis and ontogenesis, ontogenesis and culture, when one starts and the other, when one finishes and the other starts, it's not always like very clear cut. So then I'm going to move on and describe some experiments and how we can discuss this interaction and how this interaction within groups and the implication for the understanding of culture in general. So one of the experiments that I would like to start discussing is this experiment in collaboration with de Carvalho in Brazil. So he has this line of research where you have two rats in two cages that are two operant chambers that are next to each other. They are pressing the levers, and at some point when they press the lever within 0.5 seconds to each other, it's considered as a cooperative response, which produces a mutual reinforcement. So in this case, you have this interaction. You have a cooperation or a coordination, and then you have a contingency you have a consequence that's contingent not on the behavior of each individual, but contingent on the cooperative responses. And as you see here in the first graphs, and you look into the individual behavior, there is not a specific order, but then when you look into the cooperative responses, then it follows a more clear pattern of what you would expect for different FR schedules in this specific example here. We have done at Oslo Met. We have been trying to do that same thing, but with bumblebees. It's quite difficult because they have to coordinate not just their response, but the going back and forth to the colony. So they have to. So we have two bumblebees working together. I can show you here. And they have to activate these two sensors. And then if they do it within a specific time, then we activate the feeder. It's difficult because they have to coordinate the going back and forth to the colony, but we are trying to do it now. These are the experiments in collaboration with Lucas as well. We had participants sitting next to each other, this time human participants, and they will have to play this board game where they could freely move their pieces around, and they met in specific areas of the board. And what we did here was to reinforce meeting in specific areas. They didn't know where it was, but we reinforced meeting in one area, then we changed the area where they could possibly meet to produce this mutual reinforcement. So then we looked into the patterns of interaction, and we call here as IBCs. So one participant moved their piece, and then the response of that first participant becomes the SD to the other one to move. That becomes the consequence for the first, and then these interlocking behavioral contingents result in an aggregate product, which is in this context here is where they have met. And then in this specific case, we looked into the variability of both the aggregate product, but also the interaction, right? So over time, the way that they were interacting were starting to become stereotyped, just as you would look into operant learning. Similar experiment, but now with concurrent schedules. We had two participants, and then their participants would coordinate the response and coordinate the response, and the allocation of coordination in these two keys
would be reinforced in VI concurrent schedules of reinforcement. And then we use the standard choice procedure to look into this allocation of coordinated responses. And then we move a bit further, and then we used McDowell. This was a thesis of Thomas. He was interested in programming, and he used McDowell artificial intelligence algorithm to but he programmed 2 artificial organisms to cooperate, and then with that he replicated the Frederick experiment here. So these experiments that I have described are examples of how we can use behavior analysis to understand this the way that individuals interact in these contexts of groups, and that I will move on later to describe. That's the first step to cultures. And then we can also use it to describe some other phenomena that I studied in psychology and social science. For example, in this experiment here, we studied reciprocity, which is with unequal payoffs, and then which is described in the literature often as aversion to inequality. So participants have to work together. So we have again the pattern of interaction. So, but then the outcome of the interaction would be different over the trial. So sometimes one participant would get more than the other, and then we would switch it. So with that, we were studying aversion to inequality. So for example, if they were working together and one participant received more points than the first, and then the participant that received less points would experience what the literature says as aversion to disadvantages inequality, and the other participant would experience what is in the literature described as advantages inequality. So our behavior analytic way of describing it and understand the phenomena was to introduce some conditions where they could cooperate. So, and then we described how this history of cooperation actually influenced how willing they were to experience this aversion to inequality. So in this case here, so in the first experiments I was describing, we were manipulating the consequences for the interaction. In this specific experiment, we are arranging the setup so they can have different ways of interaction by default of the setup in itself. We also have been using similar paradigms to study patterns of behavior that will lead to depletion of resources when those are limited, and or patterns of interactions that will lead much more what we call here in this experiment sustainable behavior in the context of sustainability. So these paradigms can be used with careful to understand more complex social phenomena as well. So if we go back to that idea that we have the genotype and phenotype, then we can think about the genotype of culture as these patterns of interaction, the phenotype of the product of the interaction, and then you have the selection that is often taking place on the level of the phenotype of the product of the culture, not necessarily the way that individuals interact. So the ways that individuals interact within a culture can vary and lead to the same aggregate product or the same outcome of their interactions. Yeah, I think that I'm being redundant now. Yeah. So then we come to the concept of meta-contingencies, which is attempt of having this conceptual tool to describe this functional relation that we were just describing between interlocking behavioral contingencies on aggregate product and a selecting environment. So, and then if we think in that way, we can describe these interlocking behavioral contingencies, the way that people are interacting
as this genotype of this culture, the aggregate product as a phenotype of the culture, and and then the select environment that is acting on the phenotype, not necessarily on the genotype. And then if you think about, if you think about the individuals that are coming in and out of the culture, the individuals might be replaced, but the pattern of interaction, it's what is persistent over time. So if you think here about the example of a restaurant, you have the individuals that are working on producing the food, and then you have the aggregate product as the food that is served, and what is selected is the food served, not necessarily the interaction. But that interaction will become more recurrent over time. So in this case, you can have, for example, if you're going to open a new restaurant, you might just take the same patterns of interaction. If you open a McDonald's, for example, you're going to have exactly how it has to take place, the type of interactions, the equipment you're going to use, and everything. And the aggregate product will be the same as well. Or you might have a more experimental restaurant where you change the ways that the employees change the way that they're working, depending on the product and how this product is received by the customers. So then, if we think in the same lines that I was describing before, you have the phylogenetic level, you have the genotype and the phenotype. The selection takes place on the level of the phenotype, but the genotype is what is reproduced, transmitted and reproduced. And then the phenotype of the phenotype of the phylogenesis is the genotype of the ontogenesis, which is in this case here if we think about the individuals that were selected during their evolutionary history to being by selected for learning, so individuals that were better at learning had a nervous system that was more adapted to the specific characteristics were passed on over time. So that neuronal system, if you go according to Glenn and Martin, will be the genotype of the ontogenetic level. And if you think about on the cultural level, the phenotype of the ontogenesis is at least partly what we understand as the genotype of the cultural level. And of course, when you have individuals behaving as part of a group, they are influencing the environment and they are changing the selective pressure to the ontogenesis. So if you're part of a culture, that culture will shape your operant learning. And also, in some cases, cultural practices might also influence the phenotype of individuals within that population. So then, if you use this meta-contingencies paradigm, you can use this meta-contingencies paradigm as a way of describing and studying these more complex social phenomena. In the case of in here, even in the level of satisfying what we want to understand as a culture, you can do it by describing and studying the interactions, as I illustrated with the experiment, and then you can study the interactions by organizing specific ways of interacting, in the sense of being coordination or cooperation, or just the cumulative effect of individuals behaving by themselves. You can change in terms of the outcomes, if it's going to be equal outcomes for every individual, if it's going to be a delayed outcome, you can do different, as we do in studying individual behavior, you can do different things in that sense as well. And also how these patterns of interaction within that culture evolve over time. And then you can think about role-governed behavior, imitation. There is different ways of doing that as well.
So then you can, so moving on now to the last part of the presentation, where I use these principles and these ideas that, these principles and concepts that developed in experimental analysis of behavior, in this case here, experimental analysis of behavior in the context of culture, to understand a complex phenomena that could not be brought to the lab in this more interpretative perspective. And then I will go back to the example of the carousel that I described before. So with, as I said, origins and was brought, that was like this carousel in this earlier version was brought by Italian and Spanish crusaders, and they named it first Carosello or Carosella. So what will be the, this is just a exercise I did trying to make sense of the phenomena through the concepts I did before. So the genotype of that cultural practice will be the simulation of combat and practices that takes place in a specific culture that already had this, something that already worked with horses and have the horses as part of their military practices. The phenotype would be better trained armies and better preparation for conflicts. And the select environment will be these these individuals that were part of this culture that transmitted and then spread it in Europe in general. Then we move on to a second use of carousels when it was brought to France as more of a choreographed equestrian display. It was more used for entertainment purpose and to show like a social and rank and skills among nobles. And then in this case, the select environment would be this specific time in France where you have these French courts and public festivals displaying this performance. Then it moves on to the industrial age when there was advance of industrialization, and then the carousel became more popular and used more mechanical devices, become more affordable, and also it met the needs of the society of the time that demanded for affordable entertainment, and then that could be used in urban environment. And then it was consolidated as this entertainment for the working class. And then this is a picture that I took in a square here in Córdoba yesterday. Then you can think about what's the stage that carousels are today that has lost a lot its popularity, but it persists almost as one can argue that persists almost as a nostalgic artifact. And if you think about it as a trait, it's almost like a human appendix or like something that's still persisting there, but doesn't necessarily meet all the functions of the society we have today, but still has this phenotype that is for nostalgic and aesthetic aspects. And this still is, even though it's still in decline, there is there's some niche interest. There are doing some search on that. There are some people that are very fascinated with these different types of carousels and different ways of that they can be presented. And I think that this one that I took a picture was particularly interesting because it was like kind of empty. I think that they were not in use yet, but I can think how it will be really popular other than parents trying to bring their kids to do it. And this is a specific one that mixed the carousel, it mixed with some Christmas decoration, which I thought that was interesting as well. Yeah, so this is my email. If anyone wants to contact me and ask further questions.
I think I have rushed a bit, so we have it's on 45 minutes. I planned for 1.5 hours, but it's good that guys will have time for questions or comments. Hello. Can you hear me? Okay. First of all, thanks for your presentation. I think it's quite clear. It's not easy to find that kind of information in such a brief way and well explained. Also, congrats for all of your experiments in basic research in that kind of area. I think it's difficult to find experimental behavior analysis in cultural practices, and I really like your work. Maybe I have tons of questions, but I think that this is pretty more technical, and it's just based on my not knowledge in that specific thing. Can you go, or can you try to explain to me what's the main difference between the aggregated products inside the culturand and the cumulative effect of different types of behavior? And my question is did you try to analyze that difference in the lab, or do you know some experiments and that kind of stuff? So I will be glad to hear that answer. Thank you. So the first is the difference between aggregate product and the cumulative effect. Is there difference, or so if you think about this literature on meta-contingencies, then you have this description of macro-contingencies and meta-contingencies. So macro-contingencies would be when you have individuals behaving as part of a group, and they are produced. They have an effect on the environment that would not be possible by one individual, but they don't necessarily need to coordinate their responses. For example, thinking about smoking. So we have many individuals smoking. They can do it in any order or any time, but then you have as a cumulative effect, you have increasing cancer and other type of disease. And then when you're describing in terms of aggregate product, is something that's you have interlocking behavioral contingencies, which is behavior of individuals within a group or culture that needs to take place in a specific order. And then often different individual, so in the macro contingency example, you have a collection of operant contingencies that have a cumulative effect. In the case of the meta-contingency, you have individuals behaving in interlocking behavioral contingencies, and then you have an aggregate product. So that would be the difference. Yeah, and then the second question is... Did you try to analyze them in the lab, or can you recommend us some experimental analysis in the cumulative effects? Just if you can suggest something. So there is this, you see that the experiments and things that I have been working on are more in the things are more related to cooperation and coordination. To me, it's easier. I gravitate towards those kind of research where you have where you are manipulating very specifically. You know what your dependent variable is,
in terms of like the type of interaction, and you know what's the. So I tend to gravitate to these experiments, but there is some experiments on meta-contingencies as well, where where you have this, but then you have more elements together. So it's a challenge because often you have a lot of things going on at the same time. So yes, it's an area that's still in development, but I can give you some literature on that. It's not necessarily what I have been focused on. Yeah. Okay, thank you and congrats for your work. I have a question about, in the case of human behavior, what do you think is the role of verbal behavior in the cultural selection? The role of human behavior in cultural selection? Yes, verbal behavior, what role do you think is playing in a selection, in cultural selection? Did you say verbal behavior? Yes. It's, I think that's central, right? Because I was actually talking to Jesus yesterday or the day before about how much of what we do is actually not us getting in contact with contingencies, but are actually instructions or actually part of this. So if you think about the practices within a culture as something that's interlocking behavioral contingencies and something that's transmitted, I think that's both levels. It's like the way we interact is mediated by the others, and often we mediate, our behavior is mediated by verbal behavioral instructions and so forth, right? So in this case, it's important in the way that we interact with each other, but it's also important in the transmission, because how we transmit it through language often and through verbal behavior. So yeah, and symbolic relations and everything. That's like, because you have examples in animals that you can have all these aspects of cultures, but yeah, I think that I'm being redundant, but yeah. I don't study it specifically, but people in Reno are working more with verbal behavior and the role in cultures. No, actually there is one experiment that we have had at Oslomet, where we have this procedure in rule governed behavior, where you ask participants to press like 5 times. You ask participants to press like 5 times A and 1 time B, and then it's according to the contingency, and then it goes for some time, and then you change the contingency. We have done this experiment, but with groups of 3 participants. So then we shaped these. So we have this rule that was in accordance to the contingency, and then we changed the contingency. And then we also start changing the participants. So the idea then is to understand how the participants were transmitting that rule generation to generation. And then it was like we had generations of participants that had not been in contact with the initial contingency, but they were still under control of the instructions from the past participants. And then in culture we do it often, right? So you have there are contingencies that were had a function at some point, and then yeah. So I think that's very important. Thank you. Okay. Nice presentation. Thank you. I want to ask you about the notion of culture in other animals, in non-human animals. Yeah. Because you do showing some experiments with bees, sometimes experiments with birds, and things like that. And then
I know, for instance, there is a recent publication in Science this week showing that chimpanzees can transmit some kind of culture. So they are debating of what is the difference between human culture and other animals' culture. Do you have any suggestion of that? I have, because certainly what I know, and it's not a topic I know much, but it is true that in the recent years, recent decades, having an accumulated evidence that animals can use what can be saying information of cultural repertoires, so they can share information, they can cooperate. Yeah. Okay. There is something that I think that's very, that in my opinion is relevant to that, which is, so for example, like if you think about culture as a collection of individuals behaving together, and if they, often in biology they say that the organisms can behave together, and when it talks about, for example, bees and ants, they can behave together as part of these super organisms, right? So you have not only they are behaving together, but they have specialized tasks within a colony, and then that is so they behave like in thousands of individuals, and if you think about the interaction, changing their environment somehow, and that change being selected, that's fine. They have. But if you think about the learning capabilities of an ant and bees compared to a chimp, it's very different, right? But they are able to do that. But then when you think about chimps or whales and others, they are able to learn things that are incredible, are very interesting. But there is often a limitation on how big the groups are. So if you have bigs of chimps, and then when it comes to like in mammals, like when it's more like than 200 animals, they often break out. So I think I have been thinking a lot about it, and it's how like we have a bit of both, because we are able to like we are good at learning, but we are also good at behaving as part of these super organisms. And then the way that bees and ants do that is that they have these pheromones. So they are capable of recognizing who is part of their group or not. But when it comes to chimps and other groups, other mammals, for example, that are capable of complex learning, when they start not being able to recognize individuals as part of the group, then this cooperation kind of breaks. But we develop many different, like we can cooperate just because we talk behavior analysis, right? We can cooperate because we are from the same football team. So it's like almost this like a pheromone that we have, but in a more symbolic way. I don't know if I think that this is one thing that's important. But what's your first question again? I forgot. Your first comment. Yeah. I have another very general question. Which, if I understood your presentation, you were saying that at the ontogenetic selection, then I think you were saying that the experience that you have in your life, or organisms have in their lives through contingencies, then they can change the genes, or what? No, I didn't mean that way. Even though there is some people work with what's the name? Epigenetics, but that's not what I mean. What I mean is that when you have this is what Glenn and Martin argue, right? When you have in phylogenesis, you have the DNA, and the DNA is encoded the information that's needed for growth and development of the individual, right? And then you have the phenotype. So, and then what is interacting with the selecting environment is the phenotype.
And what is, and so in this selection model, you need to have variation, selection, and retention, right? So in phylogenesis, you have a variation in the within the genetic pool, and then the expression in the phenotype, and then you have the selection on the specific phenotypes that have some survival or reproductive advantage, and then the retention, it takes place on the level of genes. So the genes are what's passed on, and then this is a way of thinking in ontogenesis, of making sense of ontogenesis, where you have the neuronal system or the neuronal pathways. It's kind of this genotype of learning. So you have what learning is encoded and what it's, you have this, yeah. But this is a bit controversial, because if you talk to evolutionary biologists, they would say there is no selection at the second level because there is no transmission. So this is, may serve some purpose or not. I think that's, to me at least, is, yeah, it's interesting for me to think when you, because then when it comes to genetics, you can go and change, have this more structural intervention where you change the genes, or you can have artificial selection by the phenotype. And then to me it makes sense to think about the semi-ontogenesis. You can have 10 contingencies for the individuals, or you can have more these structural changes when you do a chirurgical procedure or pharmacological interventions. And yeah, but then when you do, when you work with selection by consequence, you are not working directly on the neuronal system, right? You are working on with the phenotype. In this case, so the behavior would be the phenotype, and but I don't mean genes in that same way. Yeah. Okay, so thank you very much for the summary, for the conference. It was very nice. I have a general question about the evolution of the field, because if I remember correctly, when Skinner published in Brain and Behavior, he published the 3 levels of selection, and it was followed by commentaries and critics from philosophers and biologists and other psychologists, and in general the responses were quite critic. And I'd like to know your opinion, if you have one, about the evolution of the field. Is how is it going now? Is it improving the reception of this kind of perspective, of the 3 levels of selection in other professionals, such as philosophers and biologists, or did you see an evolution, improvement, or in some areas or others? What's your view on that? But yeah, do you mean that within the field of behavior analysis or in general? In the reception outside of behavior analysis by other professionals. Reception of I think I know some specific cases, but behavior analysis in itself is a small field. And then when it comes to this specific, is more in the sense like comparatively, and yeah. But and when it comes to this level, in this culture, is even is smaller. So I know about one specific case with Dave Sloan Wilson. I don't know if you're familiar with Dave Sloan Wilson. He works with, he's one of the proponents of multi-level selection. So the idea like group selection and like things that are similar to, like he says a lot of things that are similar to, he describes a lot of processes that are similar to what we understand here in culture. And then I had him in a seminar, and then I thought that things that he said were interesting, and then, but when I read what he, so when I read what he wrote about Skinner was very misleading, and he didn't understand it quite well. But then I talked to him afterwards, and he was like saying like, oh no, it's I changed my mind a bit. But so, yeah, I don't know how much of what we,
I don't know how much of the perception that other fields have of behavior analysis are actually current, or if it's just us thinking about fights that we had in the past. So I couldn't, going around, but I don't think they could say specifically. But in evolutionary biology, they are working with a lot of things that could be just designed by a behavior analyst. When it comes to cultural evolution, especially people work with animals. Yeah. Okay, thank you so much. No problem. Okay. It's fine? So, thank you so much. No problem. Sube tú aquí. Dile que en el que yo tengo que... Tú ahí con la cajita, ¿no? Yo aquí la cajita, ¿quién es? ¿Quién? ¿La pantalla? Vente, quédate aquí. ¿Quién es entonces? ¿Quién entrega entonces? Vamos, yo entrego el de ABA de básica. Que al final no, que todavía no voy a... ¿Sí? ¿Qué tiene? Lo voy a poner en un poco. Ah, lo voy a decir ahora. Aquí están todos. No sé si viene alguien más, viene por aquí. El de ABA, el que te dije antes, el de Ramos, Tolsa, Miguel, Peñón. No sé. Después. Hablo el de ABA en comunicación, categoría, sí, primero. ¿El de reforzamiento? Eso. De conducta impulsiva. Aplicaciones de la medida inducida por el programa para de la entonces no es de Peñón. Pero no es de... No, la conducta es verdad, es verdad. La esa es otra chica. El primero, el mecanismo de reforzamiento. ¿Sí?
Bueno, hola a todos de nuevo. Antes de comenzar un poco los premios, y Santiago va a ir leyendo and the winner is, sí que quisiera dar, bueno, una invitación, en este caso porque soy editor de la revista Acta Comportamentalia. Lo mismo algunos ni la conocéis. Bueno, Acta Comportamentalia es una revista iberoamericana, publica en español y en portugués y en francés incluso, y dedicada pues exclusivamente a todas las investigaciones y publicaciones tanto teóricas como de investigación más básica, como los que se han presentado, como también a investigaciones aplicadas, todo lo que tenga que ver con conducta. Entonces, es una revista que no tiene JCR, ahí es donde está el problema, con lo cual no recibimos tantas publicaciones, pero bueno, lo que hago esta invitación es porque precisamente casi el 90% de las publicaciones las copan los brasileños, que investigan, parece, muchísimo en conducta. En España también se investiga, pero bueno, yo lo que estoy animando es muchas de las comunicaciones, de los postes, las cosas que estáis trabajando, pues a enviarlas hasta Comportamentalia. Como digo, no tiene JCR, sí está reconocida en la mayoría, bueno, que casi todas las bases de datos, y además es gratuita, o sea, es abierta, se pueden bajar todos los artículos que se publican y no cobra a los autores, como otras que hay por ahí, muy hijos de su madre. Bueno, sí, yo es que me niego a publicar una revista que me cobre 2.000 euros. A mí, que ya lo he hecho, que me cobre, además del trabajo hecho, por 2.000 o 3.000 euros por una publicación. Bueno, es eso, solamente un llamamiento a que se han presentado cosas muy interesantes, trabajos que algunas veces son como prototipos, se están iniciando, pero perfectamente se pueden publicar. Entonces, un ánimo para que la investigación española, el análisis de conducta, pues también tenga repercusión en otros países. Nada más, gracias. Vamos a pasar los concursos. Vale. Bueno, pues llega el momento ya de dar los premios y clausurar el XII Congreso de Análisis de la Conducta SAVECC, de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. Bueno, lo de los premios nos ha venido como una cosa relativamente rápida, o sea, cortas, uno hace no muchos días, que tanto Editorial Sara como Ítaca Formación como ABA, España, editorial, nos regalaban una serie de libros para que diéramos unos premios y entonces se han elegido 4 categorías, ¿no? Entonces elegimos jurados formados por 3 personas, una de ellas un miembro de la Junta Directiva, otra de ellas un socio titular de SAVECC. Os recuerdo que sois muy pocos, de hecho ha habido algún jurado en el que no hemos podido elegir socios porque ya no había presentes. Sois muy pocos socios titulares, la mayoría sois socios colaboradores, que no tenéis derecho a voto, tenéis derecho a voz, pero no a voto, y la única condición que hace falta para ser socio titular es tener 2 años de antigüedad, estar al día en las cuotas, en el pago de las cuotas, y solicitarlo, nada más. Y si cumplís los requisitos, o sea, lo solicitáis a la Junta Directiva, automáticamente se os hace socio titular, ¿no? Lo recuerdo porque no os acordáis y seguís ahí mucha gente con mucha antigüedad, bueno, gente que tiene una cierta antigüedad y que no lo solicite, por lo tanto no pueden actuar como socios titulares, que bueno, que tampoco es que tengamos grandes debates y grandes las asambleas, pero bueno, se os invita a participar un poquito más, ¿no? Bien, entonces voy a nombrar ahora los premios por categorías, y lo que hemos hecho es sumar, bueno, formar, como digo, tribunales, hemos sumado puntos, porque tienen una escala de Likert y bueno, los que más puntos han sacado, a veces ha habido algún empate, hemos decidido entonces, nos hemos reunido y hemos decidido, y aquí os digo un poco cuáles han sido los ganadores, ¿no?, de cada cosa. Me pongo las gafas porque ahora uso gafas de quita y pon. Toda mi vida he usado gafas únicas, pero ahora es terrible. Me tengo que adaptar conductualmente. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, premio Sara a la mejor comunicación. Bueno, según se os nombre, por favor, algunos de los que, como sois muchos autores, algunos de ellos que se constituyan en representantes de sus compañeros y vengan aquí a recoger el premio. Los recogerán los premios de parte de, o bien Ediciones Sara, bueno, en este caso, Ítaca Formación y de ABA España, ¿no? Y entregáis vosotros los premios. Sacarme aquí para entregarles de mucho menos. Muy bien. Bueno, pues primero, el premio Sara a la mejor comunicación aplicada en población adulta. El tribunal estaba compuesto por Jesús Gómez, como miembro de la Junta Directiva,
socio titular Eduardo Polín y miembro de Ediciones Sara Carmen Santos. Y el resultado, después de toda la suma, ganador, la comunicación titulada Conductas clínicamente relevantes dentro y fuera de sesión. Un análisis de reforzamiento verbal en terapia. De Andrés Pereira Fernández Show, Froján Parga. El premio os lo da Ediciones Saura, consiste en un lote de libros, como en todos los casos, ¿de acuerdo? Enhorabuena. Ya os mandaremos, eso también, por favor, ya os mandaremos a vuestro correo electrónico lo que es el certificado ya bonito con vuestro nuevo, el sello y todas estas cosas que hacen falta para más propósitos sello, ¿no? Más. Bueno, vamos al siguiente. Premio Ítaca Formación al mejor póster. El tribunal está constituido por María Jesús Froján como miembro de la Junta Directiva y como miembro de Ítaca Formación, Carmen Santos. No ha habido un socio titular, como decía, es que no había suficientes socios como... Y claro, era muy duro darle dos categorías directas a los socios, ¿no? Entonces, en esto ha ganado el siguiente trabajo, el siguiente póster. Gilan, supongo, Felingerova, Estal Muñoz, Pereira y Alonso Vega. El póster se llamaba Análisis preliminares del efecto de reglas implícitas y explícitas en el seguimiento de instrucciones. Premio ABA España a la mejor comunicación aplicada a la población infantil. Ha ganado la comunicación titulada Estudio de tactos puros o intraverbales para la enseñanza de nuevos tactos impuros, implicaciones en la transferencia del aprendizaje, presentado por Alós, Alcaide y Maldonado. Y premio ABA España a la mejor comunicación en la categoría de psicología básica o análisis conceptual, o sea, análisis experimental de la conducta o análisis conceptual de la conducta. El tribunal estaba constituido por yo como miembro de la Junta Directiva, María Teresa Gutiérrez como socio titular y Luis Valero como en representación de ABA España. Y ha resultado ganador el trabajo titulado Mecanismos de reforzamiento de la conducta impulsiva, implicaciones de la bebida inducida por el programa en el valor del reforzador, presentado por Ramos, López Tolsa, Miguens y Pellón. Entrega el premio en nombre de ABA España, Luis Valero. La caja también te la puedes llevar. La caja también. Bueno, y sin más ya vamos a dar por clausurado este 12 Congreso, no sin antes avisaros de dos cosas. Primero, que por favor los socios, tanto titulares como colaboradores, quedaros aquí para la asamblea, será muy rápido porque es casi cuestión de trámite para informaros un poco de cómo vamos. Y lo segundo, ya anunciaros que el año que viene tenemos ya sede para el 13 Congreso de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta, que será en la Universidad de Extremadura, en la ciudad de Badajoz.
Gracias a todos por haber venido, por seguir siendo fieles un año más. Vemos muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. Las dos cosas son interesantes, tanto el ver caras ya conocidas que mantienen una fidelidad a nuestros congresos, como el ver caras nuevas que se van incorporando. A este año ha habido mucha gente que ponía en su inscripción, es la primera vez que acudo al congreso. Ha habido mucha gente que ha sido la primera comunicación que han presentado en un congreso, y todo esto, de verdad, sabéis que en SAVECC nos enorgullecemos, entre otras cosas, de que la gente se estrene con nosotros. Los estudiantes, según acaban, o incluso aunque estén estudiando, se estrenen por primera vez en hacer comunicaciones con nosotros, porque es una de las funciones de SAVECC, la divulgación, y esto empieza de moldeamiento para próximas sucesivas, ¿no? Desde pequeñito, desde que se empieza. Animaros, por lo tanto, a seguir repitiendo tanto, no solamente el que vengamos a Badajoz el año que viene, sino que vengamos con nuevos trabajos y siguiendo participando. Y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia, y ahora nos quedamos los miembros de la sociedad para ver la asamblea correspondiente anual. ¿De acuerdo?